sus charlas y episodios en XHub. Bueno, es alguien que además ha estado desde el principio de XHub, pero bueno, su última charla impactó mucho y tuvo muchísima audiencia. Incluso, por ejemplo, yo ayer hacía referencia a ella, luego lo comentaremos. Tenemos con nosotros de nuevo a Chris Meniu. Hola, Chris, ¿qué tal? ¿Qué tal, Plácido? ¿Cómo has estado? Pues mira, a tope, vamos a tope en esta ola de la inteligencia artificial, en esta nueva era, en este nuevo paradigma. Y bueno, la otra vez hablamos de la era sintética y hoy hablamos de Industria 5.0, cómo prepararnos para la era sintética, ¿no? Ujú. Y bueno, antes de, si quieres entrar en el tema, porque vamos a abordar muchos temas, pero sí que, aunque he preparado una presentación de bastantes slides, sí que quiero que también un poco tú nos vayas comentando y luego vamos intercalando, como siempre, ¿no? Perfecto. Pero antes de nada, para quien no te conozca, ¿quién es Chris Meniu? ¿Y cuál es su relación con la tecnología, con el mundo de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? Bien, perfecto. Bueno, actualmente soy CEO de Space Kids Foundation, que es una fundación de educación espacial que se encarga en todo lo que es la capacitación de jóvenes en la parte de tecnología y educación espacial. Y también soy cofundador de la primera institución educativa de metaverso en América Latina, Human Version Academy, que comenzó siendo el centro de innovación e investigación del futuro para América Latina, en Logos Academy, que es una escuela que está ubicada en Ecuador. Y actualmente estamos capacitando empresas y capacitando de forma conjunta con algunas universidades dentro de un espacio metaversal, aplicando los conceptos de lo que vendría a ser la educación 3.0, que cuando hablamos de la educación 3.0 estamos hablando puntualmente de la gamificación, la experiencia, el espacio metaversal per se, y todo lo que es relacionado a lo que puedes aprender, que se dice que en 2 horas de un aprendizaje normal en el ámbito real o digital, en el metaverso lo aprendes en 50 minutos, o sea, 2 horas. Eso significa que va de la mano el aprendizaje en el metaverso con la velocidad en la que se duplica el conocimiento, que estamos hablando que hoy el conocimiento se duplica cada 12 horas y en el 2030 dicen que va a ser cada 12 minutos. Ah, Adicionalmente a ello, estoy como profesor de diferentes universidades, la Universidad Tecnológica de Suiza, el Instituto Tecnológico y de Management de Estonia, la Universidad Privada de Bolivia, entre otras universidades, porque estoy dando en más de 10 universidades, para ser concreto, todo lo que tiene que ver con metaverso industrial, industria 5.0, que lo vengo dando desde hace 5 años, y también en función a mi rol de embajador por la paz en Naciones Unidas, yendo a los colegios en América Latina para capacitar sobre el futuro a los más jóvenes, teniendo la necesidad imperiosa a los más chicos de escuchar la imperiosa necesidad de saber sobre el futuro, y ese es otro de mis roles, y como parlamentario mundial de la educación, trabajando en algunos proyectos relacionados a la educación, en este caso puntualmente he estado en el gobierno de México presentando el concepto de metaverso industrial y presentando la industria 5.0, y con la posibilidad que ahora también pueda estar yendo a colegios en México para capacitar justamente a los más jóvenes con relación a lo que va a ser el futuro. De profesión soy abogado, aunque prácticamente no es algo que lo haga digamos, en este momento con gusto, porque hago otras cosas que me generan más pasión. Hace más de 12 años que estoy como profesor en el área de tecnología, me especialicé en Industria 4.0, de hecho, a través de mi primer viaje, que eso es como que me abrió la cabeza en Dubái hace más de 12 años, donde a partir de esa primera experiencia en Dubái, porque después volví 4 veces, mi mente se amplificó y empecé a ver un poquito más de lo que lastimosamente en América Latina vemos, porque vemos siempre a corto plazo, ¿no? No vemos a 20, 30, 40 años. En cambio, cuando tú vas a la India o vas a Japón o vas a Emiratos Árabes, la visión que tienen, por ejemplo, si tú vas al Museo del Futuro en este momento, están hablando de 2070, por ejemplo, ¿no? Hablando con el director del Museo del Futuro, me decía: ¿qué tú piensas que va a pasar en 100 años con la realidad corporal? Y yo le dije: no van a pasar 100 años para que nos planteemos qué va a pasar con la realidad corporal. Estamos a menos de 10 años para plantearnos ese debate. Eso es un poco, en resumen, sin contar que he estado en el ámbito del comercio exterior por más de 15 años, trabajando como presidente de la Cámara Indo-Argentina en la India, trabajando para diferentes organizaciones internacionales, como por ejemplo Corpey Ecuador,
he trabajado para la Cámara de Comercio de Argentina, he trabajado como representante en la parte de Relaciones Internacionales del Gobierno de Argentina hace aproximadamente 10 años. O sea que ese es un resumen del resumen. Es un poco más extenso. Bueno, yo creo que podríamos estar un programa hablando de lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a hacer, ¿no? Pido perdón porque tú me No, pediste que haga una introducción. por eso te mantienes en forma. Vemos que estás en forma porque, bueno, necesitas energía. Si no, no puedes con tanta cosa, ¿no? Pero bueno, Exacto, sí, hay que hacer en mucho ejercicio. definitiva, Chris Meniu, independientemente de su currículum y trayectoria, si habéis escuchado y seguido, alguien de talento, alguien con un espíritu emprendedor y búsqueda de, de verdad y un mundo mejor para todos, ¿no? Y también un poco un visionario en ese sentido de hace tiempo. Ya digo que podéis escuchar sus primeros, bueno, ya hacía evidentemente muchas cosas antes de colaborar con nosotros, ¿no? Pero desde hace 4 años que son, ya hablábamos de estos temas, ¿no? Y bueno, ahora es verdad que pues no para y es normal. Sí que te quería hacer, bueno, alguna puntualización de lo que has dicho, porque ya nada más decir alguna cosa. Nos han comentado, aunque no es el debate, pero voy a preguntarte varias cosas. Una es el tema de México. Fíjate que en el tema de México, no me acuerdo en qué programa, pero salió que México era de las primeras que incluía el tema de algoritmos en el tema de justicia, inteligencia artificial en justicia, y lo habían metido en tema regulatorio y era curioso, ¿no? Porque además estaba introducido de una forma, bueno, la algoritmia, en definitiva, México me sorprendió que de forma tan clara, ahora no tengo preparado eso porque es, pero como he visto que has colaborado con el tema de México, Sí, evidentemente los gobiernos empiezan a entender que los algoritmos, las inteligencias artificiales van a estar en la toma de decisiones. sí, de hecho, Claro. sí, de hecho, perdona que te interrumpa, Sí, no, Plácido. no. El gobierno de México a mí me invitó para que justamente presente la industria 5.0 el año pasado y lo que es el metaverso industrial. ¿Y por qué el metaverso industrial? Porque México está pegado a Estados Unidos y en un momento clave en materia de este nuevo orden mundial que estamos entrando, la idea de que los mexicanos se capaciten en tecnología es muy imperiosa la necesidad. ¿Por qué? Porque las empresas que antes estaban en China, Estados Unidos, van a pasar a México y Ujú. empresas que producen chips van a pasar también a México. Entonces, la necesidad de tener expertos en tecnología y que entiendan sobre todo. Pero ese movimiento explica por qué también. Entiendo que viene de una geoestrategia, ¿no? Sí, sí. Y en México, digamos, tenemos el problema que solamente el 5,1% de la población entiende la inteligencia artificial y tiene la capacidad de resolver cuestiones a través de la tecnología. Razón por la cual la capacitación en México en todas estas temáticas como metaverso, realidad virtual, gemelos digitales, tiene mucha demanda y estamos hablando que es una población bastante amplia. Para que Ujú. te des una idea, o para el que, digamos, no conozca, digamos, la cantidad de habitantes que tiene México, toda la Argentina es solamente uno de los 32 estados de México. Entonces, estamos hablando de que Argentina tiene 44 millones de personas. Entonces, es amplísimo el Hay abanico. una densidad de población en México brutal, ¿no? Porque Argentina es un país muy grande, ¿no? Exacto, exacto. Sí, Entonces, y una de las metas más importantes que tiene el gobierno en este momento de México es cómo lograr que la gente se capacite para el futuro, ¿no? Porque el gran temor, y esto lo he hablado con muchos empresarios en México, recientemente en noviembre del año pasado estuve dando una conferencia para la Cámara de Comercio Canacintra y el gobierno de León, y tuvimos un meet and greet con 50 empresarios, y una de las preguntas que me hacían algunos de estos empresarios era: ¿qué va a pasar cuando vengan los humanoides? Estoy hablando del año pasado. Yo les decía, bueno, con respecto al tema de los humanoides en las empresas, es algo que inevitablemente como empresarios ustedes van a tener que asumir el compromiso de ver cómo van a financiar a los que se queden sin trabajo, porque está comprobado a través de un informe del Banco Mundial que las empresas, como en este caso en China, robotizan su staff, aumentan mm, un 250% el Producto Bruto Interno de esa empresa, razón por la cual estamos hablando de que la robotización es más que necesaria para aumentar la eficiencia y la productividad en una empresa. Y eso a los inversionistas les cae la baba de la boca porque dicen, mientras más robots tengan, más va a crecer la empresa. pero La el pregunta, impacto social es claro. claro, la pregunta que debemos de hacernos es, está bien, robotizan las empresas, las personas se quedan sin trabajo. Estamos hablando de las personas que no tengan esta cuestión que vamos a hablar ahora de la industria 5.0, que es cómo hibridar la inteligencia humana con la inteligencia artificial, que para mí no es ni inteligente ni artificial, que eso después también lo podemos conversar.
Eh, pero para mí el tema va a estar en cómo van a regular los gobiernos, y eso lo dice Yuval Harari, cuando empiecen a dejar a mucha masa de personas en la calle, o sea, ¿quién va a regular los subsidios? O sea, porque tengamos en cuenta que no todos los países son productores de algo, ¿no? Bueno, ahí está claro que vamos, bueno, no sé si sabes, pero yo creo que sí, ¿no? Que tuvimos el debate Sí, justamente el miércoles sobre el futuro del trabajo. Hay varias preguntas de ahí relacionadas que traeremos, pero una de ellas fue lo que tú estás comentando y que te la traslado. Si van a, bueno, una solución va a ser la renta básica universal, evidentemente. Ya hay propuestas por varias big techs, entre ellas OpenAI y varios gobiernos entienden que nos guste o no va a ser necesario, porque eso nos lleva a un modelo de sociedad. Pero la pregunta es, ¿esperarán los gobiernos al impacto o actuarán antes? Porque el impacto puede ser tan rápido y de tal dimensión que pueda generarse revueltas sociales, ¿no? Entonces, esto debería estar en las agendas, que está, entiendo, las agendas 2030 y etcétera, ¿no? Pero estarán en las agendas de los gobiernos a nivel mundial. Son conscientes, evidentemente, y que hay un gran problema que no podemos medir, ¿no? Porque toda la robotización e introducción de IA generativa, IA y en un futuro cosas más avanzadas como la llegada de una AGI, superinteligencias, aunque nos podamos hibridar, pero vamos hacia un nuevo escenario en el que es un nuevo paradigma en el que se van a destruir muchas cosas y quizá no se creen de forma tan rápida nuevas, sino que necesitemos parches, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves tú esta situación a nivel mundial o a nivel global? Y luego, ¿quién lo está haciendo bien o qué es lo que esperas que hagan? ¿Tomarán medidas antes? ¿Serán preventivos? En Europa, no lo sé. Supongo que cada zona será diferente, claro. Eh, bueno, si vemos en contexto general, y siempre me gusta escuchar tus puntos de vista porque sabes que te admiro todo lo que haces y escucho atentamente tus opiniones y reflexiones, y soy alguien que soy más de hablar que de escuchar, así que tómalo como un elogio importante, pues soy complicado para escuchar, que ese es un tema que tengo que pulir más, porque la inteligencia no está en hablar, sino en escuchar, y tú eres de escuchar mucho más que hablar. Y para mí lo importante de todo esto es que si vemos el panorama del mundo en este momento, vemos que China copia, que Estados Unidos crea, que Europa regula y que América Latina está sentada esperando que venga algo. O sea, no sabemos qué, pero está esperando algo, mientras se siguen debatiendo derechas, izquierdas y todo eso, ¿no? Eh, entonces, si uno ve en este momento el panorama de quienes están abordando realmente bien el tema de lo que es el futuro del trabajo o, como tú decías, el programa anterior, el fin del trabajo, diría que Singapur es el modelo que debemos de todos seguir. ¿Y por qué? Porque el gran problema que tenemos en el mundo actualmente no está en si la inteligencia artificial nos va a quitar el puesto de trabajo o no. Está en que tenemos que entender de que es una fusión con un componente, que no quiero decir inteligente ni artificial, porque el hombre lo creó, por lo tanto no es artificial, y el hombre de alguna manera le dio el lenguaje que no va hacia futuro, sino que va hacia el pasado. Entonces, cuando hablamos de que no hay esa proyección hacia el futuro, no podemos hablar de que es inteligente. Y además, todavía no está corporalizada esta inteligencia artificial, y que cuando se corporalice y veamos cómo funciona en un cuerpo, y el cuerpo, que sabemos bien que también es parte de la inteligencia, que hay 16 inteligencias según el yoga, nosotros se dice que somos inteligentes por la memoria, pero en realidad la inteligencia pasa por la postura que tengo, la respiración, por la conexión que tengo cerebro-corazón, cerebro-sistema digestivo. O sea que es muy complejo hablar de algo, de un organismo inteligente. Sí hablamos de eficiencia, y ahí es donde decimos, bueno, tenemos que lograr hibridarnos con la eficiencia, no con inteligencia artificial. Me gusta hablar con la propiedad de vida, con eficiencia, porque hemos visto que no nos han capacitado en la educación tradicional para ser eficientes. Nos han capacitado para ser repetitivos, pero no eficientes. Entonces, dentro de esa eficiencia, ¿cómo capacito a la gente que hoy tiene más de 40 años, por ejemplo? ¿O cómo capacito a esa gente que no tiene acceso a una educación digna? En América Latina, un dato que me preocupa realmente es que cada 5 chicos, 4 no entienden matemáticas y 2 no entienden, de cada 2, uno no entiende lo que lee, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cuando hablamos de que cómo vamos a preparar a la población para el futuro, sigamos lo que tenemos de antecedente en Singapur, donde el mismo gobierno va a financiar para que Ujú. la gente aprenda sobre inteligencia artificial,
O en Japón, por ejemplo, que No, y están gente mayor, e incluso gente mayor, no solo educación para, sino hicieron una propuesta de educación para gente mayor, la reconversión de esto, ¿no? Exacto, exacto, Ujú. porque la cuestión aquí, Plácido, es no hablar del futuro del trabajo o no hablar de la educación, sino del reentrenamiento laboral. Y ahí incluye la educación, porque estamos hablando de reentrenarse laboralmente y a la edad que tengas. Y dentro de un concepto que es claro, que tenemos que hacer una lavada de mentalidad y tenemos que borrar nuestro sistema de creencias, tenemos que borrar nuestra forma de ver la realidad, porque eso es lo que más va a afectar a la gente, el quedarse con patrones del pasado cuando el futuro te está mostrando una realidad que es totalmente nueva y donde nuestro sistema de creencias nos denota la realidad que cada uno percibe, o sea, la realidad, como bien sabemos, no es absoluta, depende del observador. Y si ahora el observador va a estar involucrado o relacionado en entornos sintéticos, porque de hecho en un anuncio que vi el otro día se decía que el 90% de todo lo que se consuma en redes sociales a través de la publicidad puede ser creado a través de seres sintéticos, que son imágenes humanas en imagen digital, la pregunta es, ¿vamos a quedar encerrados en realidades unipersonales y en sesgos que van a radicalizar mucho peor el pensamiento crítico que cada uno se supone que Ese, tenemos? ese punto que estás diciendo ha ayudado bastante Sora para que se vea ese punto de inflexión de decir, oye, que no vamos a distinguir la realidad. El nivel de realismo está aquí ya y va a ser este, ¿no? Eso la gente, aunque evidentemente ya se veía, ¿no? Es como lo que tú acabas de decir, esa sensación de esto va a ser verdad, esto va a ser verdad y posible, ¿no? Sí, sí. Sí, no. El problema es que las redes sociales han radicalizado nuestro pensamiento, han generado un sesgo muy grande en la forma en que apreciamos la realidad, ha generado un déficit en la atención, con lo cual la gente cada vez entiende menos lo que lee o es En el más pensamiento reactivo. crítico, ¿no? Las redes sociales están hechas para complacerte y no para que tengas un pensamiento crítico propio y ante lo que pueda suceder, ¿no? Sí, No sí. están preparadas para eso, ¿no? Sí, por eso la cuestión es reentrenamiento laboral. ¿Cómo tenemos que generar? Porque si hablamos de industria 5.0, estamos hablando de cómo vamos a tener que hibridarnos con la eficiencia para ser competitivos, porque lo dice Peter Diamandis. En el 2025 va a haber dos tipos de empresas, las que tengan inteligencia artificial en su modelo de negocio y las que dejen de existir. Y eso implica un cambio de mentalidad y ese mindset que cada empresario o estudiante tiene que tener desde el día de hoy es no delegarle a este sistema, ¿no? Que es como un componente adicional de nuestra inteligencia, la delegación de decisiones o la delegación de que haga todo por nosotros. Al contrario, nos va a exigir a que potenciemos mucho más la capacidad humana en lo que es, por ejemplo, potenciar nuestra capacidad de conciencia o nuestra capacidad de potenciarnos en un estímulo de saber más para preguntarle a un oráculo que tiene eficiencia, pero en virtud de nuestro parámetro intelectual, porque si no tenemos un parámetro intelectual elevado, eso nos va a devolver la basura que nosotros acumulamos por no tener nada. Lo que pasa es que ahí, y voy a poner algunas slides, lo que has dicho yo lo comparto, porque sabes, estamos muy alineados, pero lo que dices tú, hay que ayudar quizá a la gente, ¿no? Es decir, este nuevo paradigma de la inteligencia artificial que supone, como bien dices tú, un nuevo reto, ¿no? Una posibilidad de evolucionar hacia muchas cosas, algunas olvidadas, y cómo esto de alguna manera es una creación humana, no de alguna manera, es una creación humana y una proyección de nuestro intelecto colectivo, es decir, lo hemos creado nosotros, lo hemos llamado nosotros, lo hemos traído nosotros, no ha aparecido en la montaña, no lo ha traído Moisés en unas tablas. Pero es verdad que aun siendo humano, vamos a ponernos en la otra parte, ¿no? La gente siente muchos pasión, muchos lo ven como una utopía y como una oportunidad, yo lo veo así, lo veo como esa gran esperanza, como ese gran futuro, pero muchos lo ven también como un gran peligro y otros, ya no como un peligro, sino como no saber qué hacer, ¿no? Yo pongo esta slide, la pusimos en el fin del trabajo, y porque la había puesto en alguna presentación, aunque la podemos poner igual que con esta imagen del mono, que muchos nos podemos sentir así, ¿no? Como ante la inteligencia artificial
somos como algo inferior en ese sentido. Y la idea es preguntarnos, yo creo que ante esta ola tecnológica, ante esta revolución, ante esta era sintética, ante tanta novedad, ¿no? Nos preguntamos realmente qué somos o hacia dónde vamos, ¿no? Y hay una frase de Walker Percy que yo creo que define muy bien la situación de mucha gente, diferente a la que pueda ser la tuya, Cris, o la mía, que quizás intentamos ejercer un cierto liderazgo y formación y despertar en la gente. Pero, ¿qué piensas de esta frase, no? Dice: vives en una era caótica, más caótica de lo habitual, porque a pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos, el hombre no tiene la menor idea de quién es o qué está haciendo. Y también había una frase, no me acuerdo de quién es, si era de Isaac Asimov o no me acuerdo, pero decía básicamente que los avances tecnológicos se suceden a una velocidad que la sociedad no es capaz de aprovecharlos. Es decir, Exacto. y esto genera un gran problema, y es que tenemos una evolución tecnológica, una nueva era, la de la inteligencia artificial o la de la inteligencia o la sintética, como queramos llamarla, pero por otro lado tenemos, que nadie se ofenda, monos mirando, esperando a ver qué pasa. Otros entiendo que no, pero ¿cómo hacemos entender a la gente que esto no es marketing, que esto no es humo, que esto no es ciencia ficción, que esto es una realidad que está sucediendo, que tenemos que despertar y actuar, que es lo que haces tú toda tu labor, ¿no? Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con el autor, con Percy, en cuanto a eso, porque es lo que me cuestiono todos los días cuando veo los medios de comunicación, cómo de alguna forma nos están desinformando sobre el futuro, no nos están informando o no nos están capacitando. Escuchaba a una pseudo influencer el otro día que hablaba de que se vienen los robots, que se nos termina el trabajo y todo, y me quedaba pensando en esos pseudo influencers que lo único que hacen es meternos miedo, y me dio ganas, y eso que no soy de contestarle a nadie ni de escribir a nadie, decir, me encantan los videos que haces, pero me gustaría que digas soluciones, no que me metas miedo, porque entiendo que el miedo es lo que en los años 20 en Estados Unidos decía, mientras más sangre esté en la portada, más vende. Porque, Chris, en este sentido a mí me ocurre como a ti, pero es que hacen de altavoz, ¿cuántos influencers hacen de altavoz sin aportar ningún valor ni ningún razonamiento crítico? Es como una noticia, la maquetan, hacen un vídeo muy bonito con gestos, un TikTok que tiene 100.000 visitas, pero ¿eso qué valor aporta? Por Solo eso, es un altavoz. esto que voy a decir a continuación es una reflexión diaria que tengo. Por eso llegué a la conclusión, como dice un científico del MIT brasileño, Nico Nelis, que habla de que la inteligencia artificial no es ni artificial ni es inteligente. Y escuchándolo, este hombre fue el que presentó el exoesqueleto en la presentación del Mundial 2014 en el Mundial de Brasil. Y bueno, estudia mucho el tema de las redes neuronales, y discierne mucho con lo que dice Hipton, por ejemplo, o lo que dice Ray Kurzweil, que están todo el tiempo metiéndonos de que viene una superinteligencia que va a ser alienígena y nos puede exterminar, y Elon Musk también metiendo su propaganda digamos, de Neuralink, que está bueno que nos hibridemos porque probablemente quedemos como discapacitados mentales ante la Obsoleto, evolución tecnológica, obsoleto, obsoletos, sí. o Yuval Harari que me habla de los dioses que se vienen y que, a ver, hay una realidad que es cierta. En el ámbito de la comunicación, lo que vende es el miedo y lo que vende es la preocupación. No va a vender que te diga cosas lindas, lo que va a vender es el miedo. Lo que me preocupa a mí es que la gente no se ponga a reflexionar sobre lo que está viendo, simplemente sea reactiva y diga, sí, los robots son malos y no hay que tener robots. La humanidad ya vivió eso en dos etapas, digamos, en la época de las máquinas de coser y en la época de las calculadoras, que fue en los 70, donde querían prácticamente abolir todo eso. Y el problema no era que eso sea, que se tiene que aplicar o no. El problema es lo que estamos viendo ahora, que tenemos que enseñar a la gente cómo tiene que utilizar esta aplicación, porque para mí no deja de ser una aplicación. Cuando vea a un humanoide, que sea como nosotros, que tenga esta movilidad en las manos, porque un robot hasta ahora, yo he estado en Emiratos Árabes, he estado en la India y te puedo decir que todavía un robot no puede hacer esto, ¿no? Es más, ¿quieres saber cómo tus dos hemisferios se conectan en tiempo sincrónico? No todos lo pueden hacer. Es así, ¿no? Ahí, espera, ahí. Vamos a poner ahí, ahí, Espera, espera, que no se te ve. ahí. ¿Se ve?
Vale, no, perdona, es que me he quedado. Me he apagado para que se te viera a ti solo y no se me Ah, escuchaba. Vale, no, esa postura en los dedos, claro. ¿qué significa exactamente? La comunicación que Que los existe en dos el cerebro para hemisferios eso. están trabajando. Hay personas que no tienen esa flexibilidad mental, por eso les cuesta mover los dedos o hacer cosas con los dedos, que son lo que en la India se llaman mudras, ¿no? O sea, por ejemplo, estar así o así. Ujú. Entonces, todo eso de alguna forma nos muestra a nosotros la flexibilidad que el cerebro tiene y lo plástico que es el cerebro y lo interesante que es el cerebro de estudiarlo. Que a Este medida, año, Chris, han habido grandes avances en robótica, ¿no? Lo hemos visto en Nvidia, en Figure 1 de OpenAI. Bueno, hay robots, evidentemente, mucho más lenta la evolución que la inteligencia artificial, pero han habido este año grandes avances, ¿no? En ese tema, ¿no? Se ven cosas y exacto. avances espectaculares, ¿no? Sí, sí, a ver, yo he visto un video, por ejemplo, que un robot cose una manzana, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es la realidad. Razón por la cual todavía eso, yo no sé si estuvo editado o no, porque también hay que debatirnos otra cosa. Y tú lo sabes bien porque estás metido en la tecnología full con todos los avances y todas las cosas. Se ha vendido mucho humo con muchas aplicaciones o con muchas cosas que después vimos que no era real lo que nos estaba mostrando y que estaba editado. Entonces, hay que tener cuidado también con lo que consumimos. Por esa razón, con todo el miedo que nos están metiendo, si sale una empresa como la de Elon Musk ahora y nos dice que hay que ponerse el implante en el cerebro para no ser discapacitados mentales, la pregunta es, ¿qué pasó con este chico del MIT, este indio, que sacó un dispositivo que no había que ponerlo internamente, que simplemente era un dispositivo que podías poner de forma externa? Ese chico desapareció, lo sacaron del mapa, o sea, no, la última noticia es de febrero del 2014 en Google, pero sí se está hablando mucho de que hay que implantarle en el cerebro a las personas un chip, con lo que implica eso, o sea, que se ponga algo que no sabemos cómo va a ser el resultado con las neuronas naturales. Y si tú escuchas, por ejemplo, a Bruce Lipton o le escuchas a Greg Braden, que hablan mucho del poder humano y de la Ujú, inteligencia humana y del ujú, poder que tenemos como seres humanos, ujú. ellos mismos nos están diciendo, ojo, porque si se pone un implante en el cerebro de las personas, corremos el riesgo de que las personas pierdan la capacidad de la neuroplasticidad o que pierdan la capacidad de generar conexiones neuronales que sean Pero, biológicas. pero ahí no sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, podría pasar lo que dice Ryan Kurzweil, que dice que evolucionaría otro cerebro, ¿no? En vez de tres cerebros, el tercer. Es decir, iríamos del pensamiento híbrido a que el cerebro biológicamente evolucionaría, ¿no? Sufriría una evolución biológica para adaptarse a ese nuevo escenario compartido. Claro. Bueno, si, A si, lo si mejor se partimos de eso, destruye, a lo mejor se destruye porque no se sabe, ¿no? Es una teoría, es un pensamiento, sí, porque a en ver, definitiva no se sabe lo, exactamente qué ocurriría. lo que te puedo decir es, en la semana que pasó se vio un debate entre Hipton y Ray Kurzweil, y entre estas dos Sí, sí, personas sí, lo están, estamos por hacer. están hablando mucho de lo que va a pasar con el ser humano. No se ponían de Mm. acuerdo, en principio, cuándo va a venir la llamada singularidad tecnológica y si va a venir, ¿no? Que eso es otra cosa. Y segundo, que de alguna forma el debate que veo que están hablando estas dos personas tiene que ver en función de la capacidad, en la eficiencia de la memoria, por ejemplo, pero cuando hablamos de inteligencia, hablamos de algo mucho más amplio, no es la repetición o la eficiencia en el cálculo, o es la capacidad, por ejemplo, de hacer un libro o de contestarme 800 palabras en un minuto. Tiene que ver, sí, con una parte de la inteligencia, por eso se habla de que dentro de esta industria que se Claro, viene, pero habría que ver estamos, mira, tengo aquí una slide, ¿qué es la inteligencia para ti? Mira, te voy a poner una slide que tenía justo aquí, de John McCarthy, uno de los padres de la inteligencia artificial, que dice que la inteligencia es la parte computacional de la capacidad de alcanzar objetivos en el mundo. Claro, cada persona a lo mejor tiene una definición de lo que es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia para ti? Para poder decir esto sí, esto no, esto, claro, porque ahí podemos englobar conciencia, podemos englobar una visión holística del ser humano, una parte experiencial. Hinton dice que no existe el qualia. Es decir, aquí es que hay una guerra entre conceptos, entre visiones de lo que son las cosas, ¿no? Entonces, claro, podemos estar discutiendo, pero realmente el problema es que no nos ponemos de acuerdo de qué claro, estamos discutiendo. es que el tema pasa principalmente
porque si tú le preguntas a estos divulgadores científicos de la inteligencia artificial o futurólogos, les preguntas que te definan un pensamiento, no te lo van a definir, porque no sabemos qué es un pensamiento todavía. Lo que sí se sabe es que cuando uno piensa en algo, una neurona se enciende y se apaga, El por cerebro ende, reacciona de una exacto, a un manera o de estímulo. otra. Claro, y Ujú. tenemos las neuronas espejo que aprendemos en base a lo que estamos observando. También está la teoría de que no vemos nada, que en realidad lo que estamos viendo son frecuencias electromagnéticas, porque el cerebro no ve, el cerebro interpreta Priva. programaciones. Pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que tenemos que entender un poco el potencial que tenemos como seres humanos Mm. para partir de esa base, porque si no partimos de la base del poder que tenemos en nuestra forma de sentir, de crear con la palabra, de crear con la imaginación, que como lo decía Einstein, o sea, una vez que el cerebro se abre no vuelve al mismo tamaño, porque justamente la imaginación es ilimitada y dentro de ese potencial humano, decir, ¿cómo me puedo hibridar con un programa que me va a ayudar a ser más eficiente y me va a potenciar como una persona más inteligente en lo que haga? Entonces, ciertas actividades o ciertas cosas que requieren de eficiencia o requieren de automatización para producir más productividad, ahí sí voy a estar haciendo bien las cosas como un trabajador 5.0, en vez de decir que esta máquina me reemplaza o esta máquina me va a exterminar, porque creo que ese no es el relato que se debería estar vendiendo. Ahora, entiendo que las empresas multinacionales tienen que vender esta cuestión de sus inteligencias artificiales que dicen que van a ser generales próximamente, entonces está bueno que se meta mucho miedo, se meta que van a poder solucionarte la vida por poco, y a ver quién invierte más digamos, como inversionista, ¿no? O sea, si invierto más en Nvidia, o invierto más en Meta, o invierto más en Microsoft, o en Google, o sea, pero la pelea pasa por ahí, en mostrarnos que el escenario que la humanidad debe de importarle es el escenario tecnológico, pero lo tecnológico sin potencial humano es como que le des a un mono una navaja. Ahí sí que estoy contigo. Hay 2 cosas que quiero comentar, ¿no? Una cosa que comentas que sí que es importante y que se suele obviar, y es que cuando hablamos en general de la inteligencia artificial y la capacidad de impactar en nuestra realidad, en los diferentes sectores, en la sociedad, en cómo sería el mundo, en el discurso, por mucho que se ponga al ser humano en el centro de esa narrativa, en esa narrativa no se debate la capacidad o evolución o capacidades humanas, y lo mucho que pueden dar de sí. Es decir, se pone al centro al ser humano, pero no las capacidades o naturaleza del ser humano, como por ejemplo, has bien dicho, defiende Greg Braden, en el que sí que estamos hablando, como dices tú, vamos a tener una visión más amplia del ser humano, porque si vamos a hibridarnos, no podemos dar el protagonismo a la hibridación, sino a que el ser humano evolucione, ¿no? Y que además amplíe sus capacidades. Entonces el discurso, aun intentando ser humanista, se olvida del ser humano si no contempla lo que tú dices que es Sí, cuál es es su que capacidad real, ¿no? exacto, es lo mismo para los que hablan de la inmortalidad, que hablan de que vamos a ser inmortales, que también es un concepto equivocado, porque todos somos inmortales. En todo caso, si hablamos de inmortalidad física, tenemos que hablar de amortalidad, ¿no? Porque para los que han estudiado ciencia o que han visto el tema del campo astral y han investigado o han viajado a culturas ancestrales y han visto realmente que no somos nada más materia, que somos más, que somos espíritu, y que ese espíritu es la inteligencia propia del ser humano, puede definirse en ese sentido que vamos a encontrar una respuesta más que coherente cuando nos empecemos a preguntarnos, por ejemplo, ¿para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Y entonces, ¿de qué sirve hablar de inmortalidad cuando la gente no sabe para qué está? O que piensa que está porque tiene que tener una casa, porque tiene que viajar por el mundo. La pregunta que me hago es, ¿que podemos llegar a curar todas las enfermedades y, como dice Ray Kurzweil, en los próximos 5 años la velocidad de longevidad va a explotar?
está todo muy lindo esto, pero tenemos que encontrar un propósito para decir sigamos viviendo, porque si no tenemos propósitos internos, propósitos que sean netamente con el espíritu, que es el compromiso que cada uno tiene, y lo hablo desde la religiosidad, o sea, no soy religioso para nada, pero sí creo en que tenemos un propósito, que por algo estamos donde estamos, y algo, hay una fuerza superior que hace que tengamos un orden divino, y que ese orden divino, llamémosle como hablábamos, el dios Spinoza, ¿no? El otro día que me preguntaban, ¿no? ¿Qué era el dios Spinoza? Que era digamos, el dios de Einstein, ¿no? Porque claro, hay una fuerza que está por arriba de nosotros que nos determina las cosas que tenemos que hacer, pero la gente no se conecta, y es como decía Piercy, no se conecta con un propósito primero, de la pregunta que mucha gente pasa por la vida sin preguntarse quién soy. ¿Soy lo que realmente la sociedad me está diciendo que soy? Muchas veces, Chris, soy mi trabajo. Si lo ¿Soy mi trabajo? perdemos, pierdo mi identidad y van a haber problemas en ese sentido de mucha gente que no va a saber adaptarse y salud mental. Sí, escuchaba un científico español el otro día que me gustó mucho lo que dijo, que manifestó que el error que tenemos nosotros los seres humanos es que crecemos toda la vida con el ego. Y el ego, evidentemente, lo deberíamos, digamos, de tratar de tenerlo guardadito y trabajar más la supraconciencia, ¿no? Para realmente tener como ambiciones más, eh, digamos, ambiciosas, que no sean materiales, que sean, digamos, ambiciones que van por arriba de la materia, porque en definitiva, la inteligencia artificial o los chips o todo lo demás no deja de ser materia, no deja de ser algo que el ser humano es mucho más que materia, trasciende lo material, trasciende lo físico, y eso es lo que la inteligencia artificial o los chips no van a poder lograr. Y lo decía casualmente el otro día Greta en una presentación que dio, que me gustó mucho cuando dijo, los chips están capacitados para darte un máximo de exponencialidad. Ahora, una neurona estimulada puede generar cosas increíbles. Y eso es algo que todavía la ciencia no te puede definir. Hasta se hablaba, por ejemplo, que teníamos poquitos estados mentales. Hoy hablamos de que tenemos más de 50 estados mentales y que cada estado mental está relacionado a algo. Por ejemplo, un estado mental está relacionado a la compasión, otro estado mental está relacionado al amor, otro estado mental está con todas las cosas que generan frecuencia baja. Entonces, todo eso es algo que todavía necesitamos explorar mucho más. Y digo, con lo interesante y lo apasionante que es conocer realmente cómo somos nosotros como seres humanos, estamos dándole tanta importancia y poniéndolo en un pedestal a un sistema que el mismo hombre creó, cuando estamos dándole muchísimo poder a algo y nos estamos desapoderando de cosas muy importantes. Y el peligro de todo eso es que si nosotros no nos potenciamos como seres humanos, vamos a estar relegados y dominados por sistemas que van a estar de alguna manera también controlados por humanos detrás de esos sistemas Ujú. que van a manipular a las masas enteras. Para los que no tengan la capacidad económica para comprarse cosas materiales, el Foro Económico Mundial lo está diciendo, en el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Y cuidado, porque detrás de eso está la venta de una mentira, que te quedes encerrado en esa mentira y que cuando quieras salir a la realidad digas, me quedo en la mentira, con una apariencia que no es la mía, con una casa que no es la mía, con una pareja que no existe, con cosas que no son reales y viviendo una mentira. Y después para otra gente, que sea esclava a través de un subsidio y que viva porque el aire es gratis y porque el gobierno te mantiene, y después con superdioses que tengan implantes en sus cerebros, que tengan exoesqueletos, que se modifiquen su ADN con el método CRISPR-Cas9, que modifiquen sus ojos y se pongan lentillas para ver digamos, en realidades diferentes a lo que el ojo puede ver. Entonces, ese escenario, no estamos hablando de 100 años como posibilidad, estamos hablando de un escenario que es muy factible. Y el gran problema es que mucha gente está en un nivel de frecuencia de conciencia muy por debajo de las cosas que nosotros estamos hablando. Entonces, probablemente muchos no entiendan lo que nosotros en este momento estamos hablando porque su conciencia está en la reactividad de lo que ve y es o estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo, pero lo que quiero es que no estés en desacuerdo o en acuerdo con lo que digo o lo que estamos diciendo. Lo que quisiera es que para estar un poquito más preparados para lo que vamos a vivir, tengamos esa permeabilidad
de cuestionarnos las cosas que vemos, que escuchamos, y ahí es donde digo, nos vamos a potenciar realmente porque estamos utilizando algo que nos va a empoderar como seres humanos en esta nueva industria que estamos atravesando, que es realmente un humano empoderado con un accesorio que es un oráculo que te va a responder en base a tu capacidad intelectual. Creo que eso es un resumen de lo que creo que sería bueno que le mostremos hoy al oyente o al televidente de lo que queremos tratar de Lo que decirles. pasa es que, como bien dices tú, hay un gap entre lo que es la realidad tecnológica y esta ola que estamos viendo y viviendo, y todo este tipo de conceptos y realidades que, como yo decía en el programa anterior, a la gente le viene grande porque también hemos sido culpables o hemos participado de crear una sociedad que no está preparada para todo este tipo de retos, aunque ahora va a tener que estarlo, el ser humano lo estará siempre, si no, no estaría aquí, pero es verdad que no hemos generado, eh, por intereses también de agendas y grandes poderes, una sociedad formada, preparada y con pensamiento crítico para ahora hacer esa toma de conciencia y luchar o evolucionar. Realmente quizá debamos empezar por una masa crítica más pequeña y luego ir creciendo, pero sí que lo que se adivina por las posturas y estrategias de los diferentes gobiernos, que parece que esto lo que va a llevar es a un mundo de mayores desigualdades, donde habrán élites, grandes compañías y usuarios de esas grandes compañías, ni siquiera humanos reflexionando como tú dices, sino simples usuarios que no quieren Sí, reflexionar porque no tienen la conciencia de lo que es reflexionar, sino solo quieren ir a esa realidad ficticia, donde tienen esa novia ficticia, esa familia ficticia, donde son lo que no pueden ser en la realidad. Y eso es un gran peligro. Yuval Harari lo decía, para ir al futuro y controlar a las masas necesitamos dos cosas, drogas y videojuegos. Lo decía Harari, esas dos cosas. Es decir, mantener a la masa entretenida y también tener adicción. El sistema dopamínico no podemos dejar que hayan huecos. El otro día hablábamos de la oferta audiovisual. Hoy en día, si quieres ver películas, bueno, yo me sentaría ahora y hasta, pero con calidad, con cosas interesantes, incluso, mira, contenido de Gaia, de la plataforma de Greg Braden, es que no das abasto. Había salido un documental de conciencia, un montón de contenido que dices, bueno, ¿en qué momento paro y yo me pongo a crear, me pongo a generar pensamiento crítico, a meditar? Bueno, es que es complicado gestionar esa realidad, ¿no? Y mucha gente lo que opta es por no sé qué hacer, pongo piloto automático o copio lo que hace el de al lado o lo que me dice la tele o con lo que me dice el político o lo que me diga el poderoso. Muchos aceptan ese trato tirano, de buen gusto además. sí, y esto que tú dices tiene mucho que ver con, digamos, de que aparecieron las redes sociales a mediados del 2012. Se vio que el uso de las redes sociales ha generado eventualmente Mm. que la gente le escape al silencio. Y una de las cosas que yo he aprendido en la India, en el tiempo que viví en la India, veía que la gente no era inteligente por la cantidad de información que tenía en sus cerebros, era inteligente porque sabía apreciar al silencio. Y cuando sabes apreciar el silencio, ahí te vienen las ideas que son innovadoras o descubres qué te está pasando internamente. Pero para contemplar el silencio, nosotros lo que tenemos que lograr es tener espacios de ocio, donde no hagamos nada. Y hoy, lo decía una neurocientífica española, si no me equivoco es María Inés Estapé, si no me equivoco el nombre, que ella decía que cogemos el celular cuando estamos ansiosos, preocupados, pero que es una forma de escape, como que no nos sentamos a pensar qué nos está pasando, no nos sentamos a cuestionarnos qué estamos sintiendo, no nos preguntamos qué vamos a hacer mañana y por qué lo vamos a hacer, y repetimos el mismo patrón de pensamientos, el 90% de los pensamientos de hoy los repetimos mañana, y tenemos esa permeabilidad de poder ser flexibles de pensamiento y de poder adaptarnos al cambio, y eso es inteligencia. Pero si no lo ejercitamos y no lo potenciamos, evidentemente estamos creando un mundo donde las máquinas se están queriendo parecer a los seres humanos y los seres humanos se están pareciendo cada vez más a las máquinas. Y estamos como humanos. Hay una cosa, Chris, que he leído que me gustó la frase, dice, si el trabajo desaparece y el trabajo del ser humano pasa a ser la búsqueda de propósito, si no lo encontramos, quizá encuentren la máquina ese propósito por nosotros y lo hagan suyo.
Sí. Me gustó Es esa que reflexión, sí. el gran problema, Un el poco gran problema terrorífico, un poco terrorífico, sí, pero no, no. Es que el gran problema está que nosotros nos perdamos en un vacío espiritual, y cuando hablamos de espiritual no hablamos de religión, sino que hablamos de lo que dijimos en un principio, somos espíritu porque es el espíritu que hace que estemos en este cuerpo que cada uno tiene, y cuando dejemos de estar en este cuerpo, el espíritu sigue estando, o sea, no es que no hay espíritu. Y eso es lo que, si queremos hablar de tecnología, tenemos que sí o sí entrar también a hablar de lo que es el ser humano y de lo que hace a la esencia del el ser humano, propósito, y también el el propósito, sin entrar propósito. en religión o en Exacto, espiritualidad, que a lo mejor hay gente que no exacto, quiere. exacto. Pero, digamos, si hablamos solamente de tecnología, que ese es el gran problema que veo con la mayoría de speakers tecnológicos, que se enfocan solamente en darte las cuestiones tecnológicas como que el humano es un robot. Está bien, si uno lo escucha a Chopra, Chopra dice que somos máquinas biológicas, pero en realidad esa máquina biológica tiene la flexibilidad y la adaptabilidad de poder reinventarse y de poder cambiar, inclusive, se dice, antes decían 21 días, después dijeron 66 días, patrones de conducta, hacer lavados de cabeza. 66 días el patrón, no son 21, joder, macho, 66 Ahora han son cambiado. 66. Uf, lo Claro, tenemos decían claro siempre entonces. 21 días Sí, que sí, sí, podías 21. adquirir nuevos hábitos. Bueno, Sí, sí. serán 66 o 21, significa que podemos cambiar actitudes que hacen que seamos como nosotros somos, e inclusive poder hackearnos en tiempo real para que el cerebro actúe a como nosotros queremos que actuemos. O sea, si queremos sentirnos felices, no es repetir, quiero ser feliz, o soy feliz, Pero no. Chris, Chris, también en eso una cosa, ¿no? Yo lo veo, porque yo intento ponerme siempre en los dos lados. Uno es mi parte de cómo yo lo veo y lo vivo, pero también veo cómo intento ver el mundo y aportar ayuda o qué se puede hacer por mejorarlo, ¿no? Y esa reprogramación constante, el cerebro tampoco está pensado para ello. Nosotros no estamos hechos para estar reprogramándonos. Estamos pensados para escribir un libro, para evolucionar, pero esa reprogramación no es muy alineada con biológicamente, ¿no? Al menos lo que podamos conocer, ¿no? O al menos en cuanto a salud mental, uno no puede Exacto. cambiar 8 veces de profesión, Claro. acaba harto. Claro, lo dicen los neurólogos cuando hablan de que al cerebro le gusta la zona de confort, ¿no? Y le encanta quejarse y le encanta tener razón, ¿no? Que ese es otro gran problema que Y nosotros no entendemos. autojustificar a veces nos engaña y nos autojustifica, ¿no? Tenemos que tener mucha conciencia para que nuestra mente no nos domine, ¿no? Es complicado, ¿no? Es un reto. Igual déjame que te acote algo que justo me viene a la mente con esto que tú estás diciendo, porque en base a, hay un libro que estoy leyendo en este momento que lo recomiendo, se llama Sensorialmente, Stanislav Barrach, donde él habla de la inteligencia sensorial, que tiene que ver con la inteligencia corporal. Y por qué decidí comprarme el libro y empezar a leerlo y entrar de lleno a hablar de la inteligencia sensorial, porque venía hablando los anteriores años de la inteligencia del corazón, venía hablando de la inteligencia de los tres cerebros, o sea que realmente hoy cada vez es más conocido que lo que nosotros consumimos afecta en la calidad de pensamiento que tengamos. Pero lo interesante de esto que voy a decir ahora, y mucho me abrió la cabeza una mujer que me encantaría algún día conocer, que es Nazaret Castellanos, o sea que es fascinante la mentalidad de esa mujer. Y ella decía, nosotros podemos hackear, y bueno, y escuchándolo hasta Stanislao Barrach me doy cuenta que van alineados en la misma teoría, nosotros podemos hackear al cerebro, porque en realidad lo que nos venden los medios de comunicación, que la inteligencia artificial es inteligente, bla, 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 pero no están hablando del cuerpo. El cuerpo hackea al cerebro y de cada 10 cosas que terminan pasando como decisiones en nuestro cerebro, 9 dependen de lo que el corazón decide del cuerpo y de cómo está el cuerpo. Y un dato que no es menor, que me encantó, y es así, que cuando uno va a cuestionar a una persona, lo primero que hace al cuestionar a una persona, ¿qué es? O porque la observó. ¿Y cómo la observa? A través de lo que ve y lo que escucha. Y lo ¿Y cómo intuitivo también. determino? Exacto. ¿Y cómo determino a esa persona? El 55% la postura, el 7% lo que está diciendo, o sea, fíjate, La el postura, ¿no? 7%, y el 38% la forma en lo que lo dice, es decir, el tono de voz que utiliza. Pero fíjate un dato, el 55%, esta teoría es de un profesor norteamericano, el 55% de lo de que te determina que tú, digamos, te sientas cómodo conmigo, o me veas inteligente, o me veas
potencial o lo que tenga que ver con lo que vean tus ojos, tiene que ver con la postura. Y a nivel interno, la postura te determina la forma en que estás pensando. La manera que tú caminas determina de qué manera estás pensando. Pero Entonces, también al revés, como tú piensas, determinará esa postura, ¿no? claro, pero Como tú tengas proyectado. pero ahí está el tema. Si tú no puedes cambiar la forma de pensar porque no tienes Ajá, esa sí, ya forma sé por de dónde vas. exacto. Lo puedo cambiar más Al rápido. revés. Simplemente Ujú, veo, si estoy sintiéndome triste o si estoy negativo ante lo que estoy viendo, cómo estoy parado o cómo estoy sentado, ujú, porque ujú. automáticamente le mando una señal al cerebro. Cuando estoy sentado de Ajá, esta forma, con los hombros hacia atrás, le estoy mandando una señal al cerebro que estoy bien. Entonces el cerebro no va a poder liberar cortisol, me va a tener que liberar endorfinas, me va a tener que liberar serotonina, porque dice, no, ujú. este man está bien sentado o está bien parado, entonces no le puedo generar problema a este tipo, le tengo que generar satisfacción. Ahora, si no conozco mi cuerpo, porque no medito, porque no sé cómo pararme o cómo sentarme, y mucho menos no sé cómo respirar, ¿cómo puedo pretender que esa persona sea inteligente? ¿Porque la ponga a estudiar 6 horas por día? No, no va a ser inteligente, porque tiene que lidiar con la inteligencia emocional, tiene que lidiar con esto que estamos hablando, que es la inteligencia sensorial o corporal, y tiene que lidiar con un montón de cosas más externas que hacen que de alguna manera afecten su inteligencia. Cuando veo una máquina que pueda tener ese nivel de adaptabilidad, que tenga ese nivel de sensibilidad y que tenga ese nivel de plasticidad, ahí puedo sentir esta cuestión de debatir si las máquinas nos van a sacar el trabajo, nos van a reemplazar o vamos a terminar siendo esclavos de las máquinas. Lo que sí siento que nos puede pasar como seres humanos es que no nos pongamos, como dice Percy, un propósito de vida, que nos pongamos a pensar para qué estamos. Tú lo has encontrado el propósito. Hace 4 años que te conozco y hace 4 años que tienes esa visión de querer hacer cosas por la sociedad y estás como con ese objetivo bien claro y logrando pasos fuertes cada año en lo que estás haciendo. Entonces eso hace que tengas un propósito primero de seguir mejorando. Segundo, de que te potencies al ver que estás logrando cambios. Pero ¿qué pasa con el que no es plácido? ¿Qué pasa con el que se levanta la mañana y dice, Pero tengo que ahí trabajar es para comer? es complicado. Bueno, yo ese propósito tengo desde que nací, yo soy un poco particular, ¿no? Entiendo que ese propósito se puede construir, pero venimos con un propósito o lo creamos, ¿no? Yo en ese sentido es innato, ¿no? Es decir, desde pequeño. Es decir, esto es una proyección. En definitiva, tenía que suceder y sucederá. Es verdad que puedo mejorar lo que soy y puedo expandirlo y puedo elegir, ¿no? Pero no sé hasta qué punto todo el mundo puede establecer su propio propósito a unos ciertos niveles. Entiendo que sí, pero no todo el mundo puede elegir ser... es que yo creo que eso también ahí hay una cierta trampa, ¿no? Es decir, yo creo que es una doble vertiente. Una, conócete a ti mismo y luego sintoniza o encuentra tu propósito, pero el crearse fantasías, es decir, si tú no vas al gimnasio no puedes ser Bruce Lee, ¿vale? O no, si tú no vas a entrenar no puedes ser Bruce Lee, si tú no vas a jugar al tenis no puedes ser Rafa Nadal, si no te gusta el deporte no te gusta, es decir, tú tienes que entender quién eres y quién quieres ser realmente, ¿no? Y es difícil conectar con eso. Para conectar con eso, yo creo que conectas con algo más que no está en este plano, para mí. Para tú conectar con la pasión, con la intuición, con lo que trasciende la simulación, puede venirte de forma innata como ese conocimiento o conectar con él. Pero eso es un trabajo que no nos han preparado. Por eso la India, como bien dices tú, ¿por qué sale gente tan preparada? Porque tiene esas herramientas que aunque no tenga otras, les da una velocidad que están en otra liga. Es que están Sí, en otra liga. Es como jugar al tenis. Es que juego al tenis todos los días. Tú, a lo mejor la pista es una mierda y tú juegas una pista de césped, pero yo juego al tenis todos los días. claro. Tú no juegas al tenis. Entonces, claro, están viendo o entrenando desde otro punto de vista, ¿no? Y yo creo que en el mundo de la inteligencia artificial, y como bien dice aquí, dice IA, nos pregunta, ¿la IA nos hará más seres humanos o más máquinas? Yo creo que tiene que ver con lo que tú reflexionas. Vamos a ver, tenemos que ser mejores humanos, entender mejor lo que somos para poder afrontar esto. El Claro, intentar, como pasa con mucha gente, esto, tomarlo como una novedad, como hype, como que si no estás ahí, estás fuera de la narrativa, subirte ahí,
lo que va a hacer es destruir a muchísima gente porque no entienden esto de qué va, ¿no? Y además, como bien dices tú, solo lo contextualizan a lo técnico. Solo lo contextualizan a lo técnico. Y cuidado con esto, que también lo encuentro, que me ha pasado, con, por ejemplo, con Hinton, ¿no? Que tengo esa charla de Kurzweil y Hinton para pendientes de fin de semana. Pero Hinton es verdad que dice muchas cosas que están bien, pero le pasa como Roger Penrose. Hay un punto en que no quieren avanzar. Sí, se Entonces quedan ahí. no le dan un sentido, se genera un vacío. Entonces tenemos que tener una narrativa, que no significa una verdad última, pero tenemos que tener una narrativa, un propósito con el que nosotros conectemos. Y muchos científicos de alto nivel, como estoy diciendo, Geoffrey Hinton y Roger Penrose, dicen, no, no, es que esto es así, pero olvidaos de la filosofía, del propósito del hombre, de hablar de la trascendencia. Entonces me estás vendiendo la moto, tío. Aunque tengas razón, te estás olvidando una parte. Y yo, el ser humano, somos todo. Sí. Y Bueno, ese es un poco el fallo que puedo ver ante afrontar esta era. Y el problema no es si la inteligencia artificial nos va a hacer más máquina, sino es si nosotros vamos a tener conciencia para ser mejores humanos y, como bien dices tú, aprovechar esta tecnología, estas entidades, estos algoritmos, como queramos llamarlo, para potenciar esa conciencia o esas capacidades y esa narrativa y cosmovisión. Y eso yo lo veo tan elevado que a día de hoy yo cuando salgo a la calle digo, joder, qué necesario es todo lo que hacemos, eso es verdad, pero por otro lado digo, ostras, ¿qué ocurrirá? ¿Qué va a ocurrir? claro. No lo sé. Sí, yo lo que veo en la gente en general, porque tal vez uno cuando sale de la burbuja de lo que hace, cree que todos están hablando de la misma temática o están pensando de la misma forma, y es como que lo loco es que cada uno vive en su burbuja y es como que te sientes un extraño cuando conversas con algunas personas que no entienden de estos temas, como también uno se sentiría extraño cuando toca temas con otras personas que están todo el día con esos temas. Y lo que es interesante de todo eso es que si esto sirviera, o sea, estar enfrascados en una temática nos permitiera conocernos nosotros mismos para potenciar realmente nuestra esencia, eso tendría un beneficio. Pero el problema es que estamos reactivos a la información y al ser reactivos a la información no podemos realmente ser sensitivos y ser personas que tengamos cierta apreciación sobre lo que realmente está detrás de la información. Y eso hace que de alguna forma esté esa desconexión con realmente quiénes somos, para qué estamos o por qué hacemos lo que hacemos. Y mucho miedo a ser cancelado. Ya no hablo de la cancelación que estamos viviendo en general, sino en esta era de la inteligencia artificial, cuidado con lo que vas a decir, Sí, que esté fuera de lo que, ¿sabes? Como tengas un pensamiento que esté fuera. Bueno, yo lo he vivido en este programa. Bueno, tú no lo te habrás enterado porque evidentemente no, pero solo con los primeros programas que hicimos, ¿te acuerdas de Human X? Bueno, eso éramos sacrílego, bueno, eso era, no era serio aquello, hablar sobre eso. Ahora habla todo el mundo. Bueno, claro, en lengua anglosajona siempre se ha hablado, ¿no? Es decir, porque eso sí, está claro, pero en la habla hispana era como perder crédito o estatus académico o de ser técnico que hable de esos temas como un desprestigio. Y cuando sí, dices, bueno, pues realmente si es que sí, necesitamos hablar de esto y de filosofía y de humanismo y de igual de espiritualidad, porque, de ciencia, de todo. Y la gente tiene mucho miedo en dónde se posiciona en un momento en que todo está cambiando, ¿no? Dice, uy, cuidado. sí, sí. Es que está cambiando, digamos, cosas que ni nuestros abuelos ni nuestros padres nos han enseñado, y nosotros tenemos la obligación de alguna forma de saber un poquito esto para poderles explicar a las generaciones que vienen de qué se trata lo que está por venir o lo que está pasando, porque si no tenemos un mínimo de preparación, no sé qué les dejemos a esas generaciones. Porque te digo, he dado charlas en muchos colegios de América Con Latina niños, ¿no? Lo has visto con muchos niños, niños, ¿eh? Uh-huh. y te puedo asegurar de que algunos chicos me dan mucho miedo cómo piensan y me da ¿Por qué? terror ¿Por qué? de que ¿Por qué? no, porque por ejemplo, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, he estado dando charlas en colegios de distintos estratos sociales, y obviamente en los estratos sociales más altos siento que tienen una mejor educación, que obviamente han podido viajar sus familias a otros países, manejan idiomas, tienen habilidades digitales, hasta algunos meditan, porque tienen una, digamos, capacidad económica, sus familias importantes, pero en los estratos medios y medios bajos veo cosas a la altura
digamos, que estamos hoy hablando, te podría decir que no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de ahora, por eso Yuval Harari se fue un poquito, no por la tangente, antes de decir dentro de 100 años, de Ujú. chicos o de chicas que me dicen, tengo un primo en redes sociales, pero no existe. O tengo una pareja que no existe. Y cuando les preguntas a esos chicos realmente por qué lo hacen, dicen, porque no me interesa estar con seres humanos. O sea, siento que me engañan, que no sirven. Y es algo que realmente te da miedo y terror escucharlo, porque jamás pensé que lo podía escuchar de la boca de un chico de 8, 10 o 15 años. Jamás. En un colegio en Costa Rica, me acuerdo que eran 50 chicos alrededor mío y yo diciéndoles, bueno chicos, después de que les hablé de los seres sintéticos, de los humanoides, de esta cuestión de los superhumanos, humanos, quiero que ustedes me digan si algo de lo que estoy diciendo hoy está, digamos, en el día a día de ustedes. Y levanta un chico la mano y dice, sí, Catarina que está ahí tiene un primo que no existe y nos vende que es su primo y en realidad no existe. Y el otro chico levanta la mano y dice, sí, y Gonzalito que está acá, o sea, tiene una novia que nos mostró y está creada por inteligencia artificial. Estamos Hostia. hablando de chicos de 8 a 12 años, donde en sus casas, yo no sé si los padres les están diciendo de lo que están sus hijos viviendo, porque creo que están preocupados en cómo subsistir, en pagar los gastos, obviamente, en cuidar a sus hijos de lo que pueda pasar en el ámbito físico, pero hoy el mayor peligro que estamos viviendo no está afuera, está en las redes sociales, está en justamente no tener una cultura digital y, En una narrativa humana. los chicos en un colegio en Costa Rica, que era el colegio, no me acuerdo si era el La Salle de Costa Rica, venían los chicos y me tiraban de la ropa agradeciéndome, diciéndome, gracias a lo que me dijiste, no me voy a casar con un robot. O sea, yo digo, eh, Bueno. esto Bueno, parece, a lo mejor cambian en el futuro cuando lo hagan muy realista. claro, pero uno No les lleve dice, la contraria. estas cosas se te pone la piel de gallina porque uno dice, no puede ser que un chico te esté hablando de que gracias a lo que le dijiste no se va a casar con un No. robot. O dime si tú te imaginabas a los 8 o 9 años decirle a un adulto, gracias a lo que me dijiste no me voy a casar con un robot. No, porque no estaba en nuestra cabeza la posibilidad de poder tener relaciones con un avatar o con un robot. Estos chicos se están criando con esa posibilidad. Y el problema, lo que has dicho, una frase, ¿no? Que era, que no la has repetido, que era, prefiero antes a un robot que a un humano, ¿no? Creo que ¿Sí? creo que estamos viviendo una deshumanización y una pérdida de narrativa como especie, que jugaba mucho el papel la religión en ese sentido. Pero la espiritualidad, no sé si hay una falta de, ya no solo de espiritualidad o conciencia, sino de tener una cierta narrativa como especie. O ya no digo que sea una narrativa única, pero la narrativa que nos dan, ¿cuál es? A nivel político, a nivel de nación, a nivel del mundo, a nivel de qué es ser feliz, qué es tener éxito. Bueno, Todo es súper negativo, todo es antihumano, todo es un enfrentamiento, todo es una polarización, todo es una división. Y aquí vamos a algo, fíjate, una slide que puede ser terrorífica, y es en esa polarización o guerra o falta de narrativa humana en que lo que hacen es dividirnos, ¿no? Y al final lo que buscamos es nuestra propia individualidad, nuestro propio refugio. Llegan mensajes, fíjate, como este que encontré, pero en la narrativa no está muy impuesta. Bueno, voy a explicarlo. Este es el jugador Lee Sedol, es el jugador profesional de Go, que AlphaGo, una inteligencia artificial que DeepMind, Google DeepMind desarrolló, venció, ¿no? Y este señor Lee Sedol, que era un ídolo, un dios prácticamente, se retiró de jugar de Go, porque dijo que nunca podría ser el mejor jugador de Go debido a que la IA, pues evidentemente cada vez es más potente y que es definido en palabras textuales que es una entidad que no puede ser derrotada y por lo tanto, pues tuvo una gran depresión y se retiró. No quería, es decir, su propósito de vida, que era demostrar la supremacía humana y su capacidad para este tipo de juego lógico, ¿no? Pues bueno, el humano perdió. Y claro, ante esa derrota, ¿cuál es el propósito, no? Y claro, si no ponemos una narrativa que continúe esto lo que supone es la derrota de las máquinas, del humano ante la máquina.
no solo la victoria de la máquina sobre un juego humano, en un juego humano, sino que es la derrota del ser humano por las máquinas en determinados escenarios y qué pasa en ese momento. Y es qué hacemos con nuestra vida cuando nuestro propósito lo define el trabajo, un juego o cualquier cosa, y eso desaparece porque viene algo como la inteligencia artificial y nos sustituye, aunque luego nos pueda ayudar en otras cosas. Y ahí no hay una narrativa, no hay una ayuda. Mm. Está en manos de la imaginación o de la no sé, de la improvisación o de la intuición, o ya veremos qué pasa. Sí, no, en realidad lo que es importante destacar es que en la narrativa que se utilizaba desde el 2008, porque cuando empieza el concepto de la industria 4.0, empieza con Jeremy Rifkin, que le plantea a Angela Merkel esta necesidad de hacer un nuevo modelo económico, porque así como íbamos a la extinción como humanidad. Entonces ahí nace el concepto de industria 4.0, que finalmente, años más tarde, 2016, el Foro Económico Mundial lo acuña como ahora hablemos todos de la industria 4.0, pero habían pasado unos años desde que Jeremy Rifkin, que inicialmente la primera reunión la había tenido en el 2006, habían pasado 16 años desde que el Foro Económico Mundial, digamos, anuncia esto, o sea, para atrás, ¿no? O sea, como que Alemania lo estudió durante 16 años antes de anunciarlo públicamente. Y ahí es donde se nos empezó a vender esta cuestión de que las máquinas nos iban a reemplazar y volver a lo que de alguna manera las revoluciones industriales anteriores estaban diciendo. Pero con el único dato interesante es que el presidente del Foro Económico Mundial decía que esta evolución iba a ser la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico, que eso iba a ser algo diferencial totalitario con relación a lo que eran las revoluciones anteriores, que solamente te hablaban de determinadas actividades y todo, porque estábamos hablando de fusionar la realidad digital, física y sintética, que es algo que nunca había pasado. Ahora, eso se vendió mal, no se vendió como debía haberse vendido, que es reentrenemos a la población, generemos esa conducta de que las personas entiendan a esto que llamamos inteligencia artificial, porque si uno lo escucha a Marvin Minsky hace 50 años atrás, él es el que de alguna manera empieza a hablar de la inteligencia artificial, porque anteriormente a Marvin Minsky se hablaba de cibernética. Entonces, esto de vendernos la inteligencia artificial y hablarnos de que la inteligencia artificial es un todo de la realidad, cuando uno lo escucha a Jason Lanier, que fue alumno de Marvin Minsky, se ríe y dice, la gente está, ¿no?, como overreacting a todo esto que están hablando de la inteligencia artificial, porque él estuvo con una de las personas que de alguna forma hizo que esto que hoy los medios de comunicación o toda la gente que se dedica a vender inteligencia artificial te quieren vender, que es algo que está empoderado cada día más y hay que tener cuidado. Digo, no, el discurso que tendría que tener esta cuestión de la inteligencia artificial en la vida diaria, o ahora hablamos de la industria 5.0, de que lo que tú dices es justamente que la gente entienda de que hoy tiene un oráculo que lo va a ayudar a potenciarse más como ser humano y que sea realmente 100% eficiente y que ese grado de eficiencia le permita tener tiempo libre para potenciar más sus cualidades, sus habilidades humanas. Bueno, Creo que ahí está el core o el centro de todo lo que tenemos que nosotros como seres humanos pensar. Porque si vemos el concepto de la industria 5.0 que empiezan hablando en Japón con Sociedad 5.0, hace menos unos 4 o 5 años atrás, ellos mismos hablan de que es el humano fusionado con la tecnología, pero ojo, están cometiendo el error que están hibridando a humanos con implantes biónicos o queriendo que los japoneses se conviertan en robots. ¿Por qué? Porque no tienen población. Y ahí está el error. No está bien en lo que está haciendo Japón. Lo que debía hacer Japón es decir, potencian al ser humano, que la inteligencia artificial te ayuda a descubrirte lo que no te puedes ponerte a descubrir porque tienes limitaciones por las mismas barreras hombre, mentales que te has puesto. lo que pasa Y es que que, son sociedades como la China, Japón, ¿no? Donde cuenta mucho más lo colectivo que lo individual, ¿no? Entonces parece que hayas dicho dos cosas y lo que quería perdona es que son importantes. Yo creo que el core, por resumirlo, es lo que acabas de decir, que es un mensaje que es muy sencillo, lo que tú has dicho. Ya tenemos un oráculo, mejor o peor, cuidado, luego veremos que Alan
Sam Altman dice, oye, que GPT-4 es una castaña comparado con el GPT-5 que estamos manejando. Luego pondré las declaraciones de él, ¿no? Pero que, bueno, evidentemente lo que tenemos ahora será, con perdón de la palabra, una mierda comparado con lo que va a salir el año que viene, el siguiente. Es decir, que esto no es que vayamos a tener esto y se vaya a quedar así, sino que esto no va a dejar de evolucionar a una velocidad o a otra, pero me parece que una evolución que cada semana, mes o 6 meses, un año, tenemos algo que cambia radicalmente y hace a lo anterior totalmente obsoleto. Pero lo que tú has dicho, tenemos un oráculo, mejor o peor, que nos puede resolver o capacitar hacia la excelencia. No es que nos vaya a resolver la vida, pero tenemos algo que no teníamos antes. Eso es fundamental, que la gente asuma esto. Y luego, y además a un costo asumible, da igual que, o gratuito, ¿vale? Y luego, la eficiencia que conseguimos, evidentemente no podemos emplearla en hacer más cosas y estar ahí en esa realidad digital, pero deberíamos emplearla obligatoriamente, porque nos va a hacer más eficientes, en ser mejores humanos. Dígase eso lo que signifique y lo que cada uno quiera interpretar o lo que lo quiera emplear, hacer más deporte, meditación, leer otro tipo de creatividad, lo que sea. Pero ese ciclo va a mejorar o nos va a potenciar para esta era, ¿no? Si no hacemos nada de esto, es decir, que ignoramos este oráculo y por otro lado no tomamos conciencia de intentar ser mejores humanos, bueno, esta ola nos va, como monos, nos va a arrasar directamente, vamos, nos va a volver locos directamente. Sí, sí. Bueno, y Sí, aquí he que puesto, fíjate, si quieres, pongo esta slide, porque así, bueno, y te doy la palabra. Mira, fíjate que esta es una slide con las Vision Pro, ¿no? Y dice, Serge Daney es un crítico francés, pero la frase viene muy al pelo, ¿no? Dice, en una era de imágenes sintéticas y emociones sintéticas, las posibilidades de un encuentro accidental con la realidad son realmente remotas, ¿no? Y en definitiva es que sí que tenemos que tener contacto con esa realidad, porque si la perdemos, hay un gran sí, peligro de perder la humanidad, evidentemente. sí, el control, esto creo que tiene que ver con un poco a lo que veo que estamos por perder y que de alguna forma, no sé si tenemos solución a lo que voy a decir, o por lo menos si la gente va a hacer algo para solucionar esto, porque para mí hemos perdido la batalla de la verdad, o sea, hoy la verdad no existe, hoy simplemente es quién invierte más para hacerte creer su verdad y que tú creas esa verdad y hablamos de un poder político, un poder empresarial que te vende una idea y que te dice que eso es la verdad. Y se posiciona en Google en función a quién puso más dinero. Entonces, como está más posicionado en Google, más arriba, la gente cree que porque está ahí en primera plana en Google, eso es lo real o eso es lo cierto. Eso por un lado. Por otro lado, vemos esta cuestión de la falta de interés por la profundidad en las relaciones. Eso también ha afectado a las redes sociales en función o en virtud de que por ejemplo, si tú tienes Tinder y tienes 300 likes, vas a hablar con esas 300 personas, pero con ninguna realmente vas a profundizar, porque va a ser, en definitiva, como decía el científico, para mí es un científico, aunque es escritor, Yu Han, que él dice, nos hemos vuelto desde los que pensábamos o jugamos para aprender a simplemente ser el dedo, ¿no? Como que somos homo dedos, donde todo es el dedo. Y el dedo no piensa, el dedo es reactivo a lo que los ojos ven y que es Adicción. movimiento. Entonces, si tú quieres comer una pizza la tienes en menos de 15 minutos porque la pides. Y con el dedo lo pides, no te genera ningún esfuerzo, ni siquiera que vayas hasta la pizzería a comprarlo, no que tengas que ponerte los pantalones, salir, caminar, no, porque lo pides, listo. ¿Quieres una película? Listo, prendes el televisor y lo ves, o lo ves en el celular, más cómodo. Quieres comprarte zapatillas, no hace falta ni que vayas a la tienda, simplemente con que sepas el número de calzado y el número está en la pantalla y el tipo de zapato te gusta, lo compras. Pero la vida no es tan simplista, la vida requiere de profundidad, la vida requiere de que tengas un compromiso a las cosas que asumes, a las personas que conoces, a los compromisos laborales que asumes. Todo requiere de un compromiso y de una profundidad. Y estamos en una sociedad cada vez más líquida, como decía Bauman, pero que hoy diría pasó de lo líquido a lo gaseoso, porque por lo menos en lo que decía Bauman había una continuidad. En esto de hablar de algo gaseoso, estamos hablando de que hoy la gente ni siquiera sabe qué quiere, y en lo líquido por lo menos nosotros veíamos que había La ese continuidad. línea. Hoy no hay continuidad, hoy simplemente puede ser que me gusten los gatos y mañana me gustan los perros y después me gustan los pájaros, pero no tengo Yo, profundidad. yo me hacía una reflexión, vengo haciendo, porque al final, al estar
mi cabeza va como pensando cosas que yo digo, esto no lo he pensado nunca, pero fíjate que yo pensaba en mi abuela, que me contaba unas historias, mi madre, toda esta narrativa que ellas tenían. Yo me he criado entre mujeres, o principalmente mandaban ellas y criaban ellas, y te educaban ellas. La narrativa de esas personas nada tiene que ver con la que ahora viene. Incluso la narrativa de lo que yo estoy viviendo tampoco está conectado a lo de ellos, ni hay interés. Es decir, que ha habido un corte ahí en el que la narrativa humana se ha desconectado, ¿no? Es decir, no hay un hilo en el que realmente hemos ido a un vacío y ahora tendremos que dar ese salto hacia qué queremos narrar o escribir. Pero a mí me apenaba que todo esto que está sucediendo está totalmente desconectado, parece, de esas generaciones, o no. Quizás si lo viéramos en el tiempo, sí que estará conectado de alguna manera y era necesario esa desconexión para producir esa recreación nueva, no lo sé. Pero es verdad que hay generaciones, estamos hablando de 2 generaciones atrás, que si me escucharan o nos escucharan a ti y a mí hablar de estas cosas, mi madre lo hace y dice, hablas muy bien, hijo, pero yo no entiendo de esos temas, ni les interesa tampoco. Y me da una cierta tristeza porque estamos avanzando hacia algo a una gran velocidad en que gran parte de la humanidad no está conectada ni lo va a estar. No. Y es un poco triste también en ese sentido, ¿no? Y ahí el Quizá aumento de porque los... no hemos tenido esa narrativa líquida, no hemos sabido evolucionar, o alguien ha cortado ese hilo, no lo sé. No lo sé. Sí, no. Es que tiene que ver un poco también en el hecho de que el hecho de que no te preguntas para qué estás o quién eres o bueno, o qué te representa, por así decirlo, hace que estés a merced de un equipo de fútbol o una ideología política para tratar de cubrir esos espacios existenciales que no tienen nada que ver con lo que de alguna manera te has Un programado, grupo ideológico, una un grupo tendencia, una ideológico, moda, porque está bueno que, porque eso es lo que hablábamos antes, de que los celulares de alguna manera han quitado que la gente reflexione, porque hoy la gente cuando está triste o está ansiosa, que es lo que dice María Inés Estapé, ¿no? La gente va y coge el celular porque no quiere estar solo. O sea, y el hecho de estar solo, de que tengas la oportunidad de estar en un espacio con silencio, hace realmente que te potencies intelectualmente y que te encuentres contigo mismo, pero si le escapas al silencio, le escapas a la soledad, es complicado, porque nadie hoy en día está solo, solamente si te pones a meditar realmente estás solo, porque cuando te levantas a la mañana, abres tu celular y te meten 100 pensamientos de 100 personas que están ahí con sus videitos que te están metiendo cosas en la cabeza. Y como tú estás recién despierto, estás en un estado que es receptivo a todo lo que ves, no te cuestionas nada, y eso lo estás absorbiendo y después estás obrando de forma milimétrica a esa reacción que te generó justamente inconscientemente lo que viste a la mañana. Y eso es lo que nosotros no nos estamos dando cuenta. Estamos dejando entrar a personas en nuestro cerebro sin cuestionar absolutamente nada, pero eso sí, cerramos la puerta de nuestra casa para que no venga un ladrón y no nos robe. Eso es lo irónico. O sea, y lo más importante es lo que tenemos aquí, no que entren por la puerta y nos roben, porque lo peor que nos puede pasar es que nos roben nuestra capacidad de pensar y nuestra libertad, que eso es lo peor que puede pasar. La libertad, es más, había una frase de un científico francés que me gustó mucho, que decía, la peor de las cárceles es la cárcel mental, porque muchos pensamos que tenemos libertad porque podemos salir, comprar, hacer lo que querramos, pero tenemos una cárcel esa mental cárcel mental. que Y si ahí, mientras no veamos, ahí estamos hay cerrados. a mí me dijeron una frase en un momento de mi vida, que no viene a cuento y tampoco quien me lo dijo, una persona evidentemente cercana a mí, recodificada para que se entienda, dijo, ten cuidado con estar alineándote continuamente con la gente o intentar satisfacerla, porque llegará un momento que te preguntarás quién eres y no lo sabrás. Y eso en el momento que vivimos requiere una gran valentía. Yo esto no quiero tampoco molestar a nadie, pero veo mucha cobardía en la gente también. Es verdad que nosotros, por ejemplo, la mía ha vivido una generación que para mí es, bueno, yo esto genero unos debates con esto, porque me relaciono evidentemente también con mucha gente de mi generación, en la que, bueno, hemos sido muy culpables, hemos tenido como una narrativa muy establecida, no hemos sabido reaccionar tampoco, y de alguna manera nos toca ser auténticos o realmente vamos a ser una generación
del fracaso, no hemos tenido impacto positivo, no hemos tenido legado. Y ahora que está ocurriendo todo esto, tenemos una última oportunidad de reaccionar y trasladar, como tú haces y como todos, muchos podemos hacer, un legado positivo hacia los más jóvenes o hacia la sociedad, ¿no? Porque esto no es una cuestión de una historia individual, que también, sino es una historia que afecta al ser humano, ¿no? Y cada uno tenemos que actuar. Y hemos actuado de forma muy pasiva, es decir, no hemos actuado. Como decía Einstein, el bueno no actúa y el malo siempre actúa, y por eso el mal muchas veces manda y triunfa sobre el bien, ¿no? Y yo Claro. creo que en esta era de la inteligencia artificial, que debe ser una toma de conciencia, como tú has dicho, tenemos que pensar que tenemos que actuar desde nuestra mejor versión o desde una versión auténtica, ¿no? En aquella en la que nosotros somos realmente lo que queremos ser y no lo que vemos alrededor nuestro, porque entonces es el caos y entonces realmente no sabremos ni quién somos. Sí. Es que el problema, el relato que se va a ver ahora en unos años, que tal vez decir ahora pronósticos de años con la velocidad que todo va evolucionando es utópico pensar en tiempos, pero nosotros como seres humanos lo que siento es que siempre le echamos la culpa al resto de las cosas que nos pasan, ¿no? Por ejemplo, si la economía no es buena, que el Estado, que los políticos, que si no conseguí tal cosa, que la familia no me pagó la educación, o que no tengo un buen pasar económico porque mi familia nunca tuvo un buen estatus social o lo que sea. O sea, siempre señalamos que el resto es el problema. Y hoy, cuando hablamos de la inteligencia artificial y hablamos de lo que se viene, que nos van a reemplazar o que la gente se va a quedar sin trabajo y todo lo demás, lo que estoy viendo es que la gente se va a poner en una posición, bueno, ahora que nos paguen los robots. Y la Ujú. pregunta es, no Renta es que nos básica universal. Claro, Sí, sí. la pregunta no es que nos paguen los robots, es como diría Kennedy, no le pidas al Estado que haga algo por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por el Estado. Y yo creo que si tenemos millones de personas en la población y cada una de esas millones de personas, cada una de esas millones de personas se preguntara qué tiene que hacer para vivir en un mejor lugar, el mundo estaría en otra situación. Porque el gran problema es que queremos que la vida la solucione el de afuera, cuando nosotros mismos tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es volverte tan facilista que ni siquiera cuando tengas que decidir salir con alguien, vas a cuestionarte realmente si esa persona vale la pena salir o no porque te lo hayas cuestionado. Le vas a poner un algoritmo, y esto acaba de pasar en una universidad de Ecuador, cuando lo vi dije, no puede ser que estemos en este nivel de idiotez humana, que la inteligencia artificial te diga qué tienes que estudiar y que la universidad lo avale. Y ese es el paso siguiente a que cuando tú digas, voy a salir con esta persona o voy a hacer esta empresa, le diga a la Totalmente. inteligencia artificial si me conviene. Entonces, ¿dónde queda tu curiosidad? ¿Dónde queda tu visión? ¿Dónde Life queda tu... 360. O Bueno, sea, Life 360, ¿no? Eso es el proyecto, eso es una cosa que nombraba siempre, ¿no? Que es, que además ya sé quién, bueno, porque antes no congeniaba. Pedro Domingos, que es un auténtico crack, que ponemos muchas frases de Pedro Domingos, uno de los eh, padres o dentro de la comunidad de inteligencia artificial más tops, uno de ellos, hay muchos evidentemente, fue a enseñar un libro, bueno, era autor de un libro que es el algoritmo único y fue a los instalaciones de Google, a los ingenieros creadores de TensorFlow en aquel momento. Es una charla de hace bastantes años, ¿vale? Y al final de esa charla, que es una charla muy interesante, expusieron la posibilidad, y ellos también en Google estaban haciendo lo que era un programa, una aplicación que se llamaba Life 360, que decía que tanto Google como Facebook en ese momento estaban trabajando, donde tú le dabas todos los datos y él decidía todo por ti. Pero desde lo que dices tú, el trabajo, la pareja, los sitios, cada decisión, no era solo con quién te vas a casar, sino en cada momento lo que tenías que hacer. Ahora tienes que hacer deporte, ahora tienes que comer esto, ahora vas a estar todo, ¿vale? es que Y fíjate, decía, perdona, decía, sí, dice, no sabéis hasta qué punto hay demanda para este tipo de aplicaciones. sí, es que hoy en día hay una teoría que habla del Internet muerto, ¿no? Que menciona por qué Sí, hablan sí. del Internet muerto, porque se supone que el Internet se crea en DARPA, en el Servicio Secreto de los Estados Unidos, como algo militar, que era de gobiernos, y después pasa, para contextualizar al que nos está viendo, que empiezan los gobiernos, después pasa a las empresas, de las empresas pasa a las personas, después de las personas hablamos de las cosas,
Y finalmente ahora se habla de los cerebros. Y después, como dice Miyukaku, en el Internet del todo, ¿no? Donde va a ser indistinguible al ojo humano lo que es artificial o lo que es la conectividad, que va a ser el Internet del todo, o esa metaconciencia que habla Peter Diamandis, ¿no? Que todos vamos a estar conectados en una sola conciencia. Y dentro de ese concepto que estamos hablando, el Internet se suponía, o se supone, que era para que nos informemos, tengamos análisis crítico, nos comuniquemos con nuestros seres queridos, cuando nacen las redes sociales para que nos contactemos con compañeros de universidad o con alguna pareja que quedó ahí olvidada y la queremos reencontrar. Y hoy lo que estamos viendo es que se está volviendo algo que el humano está teniendo cada vez menos control. Y el problema es que si hoy vemos que el 85% de la población se basa en las noticias de TikTok, ¿qué va a pasar cuando toda la información de la cual uno consuma no esté el humano atrás? Sea todo algoritmos que compran, que venden, que deciden quién compra, quién vende, deciden a quién contratan, a quién no contratan, a quién dar el seguro, a quién no dar el seguro. Muchos dirán, eso está pasando en la actualidad hoy, Ujú. en muchos casos si te van a dar un préstamo o si te van a dar, por ejemplo, un subsidio, pero no al grado que vamos de aquí a los próximos, como dice el Instituto del Futuro de Copenhague, que el 99% de tráfico de Internet del 2030 va a ser llevado por algoritmos. Y escuchando lo que decía una especialista de inteligencia artificial de México, hoy el 60% aproximadamente, porque es difícil determinar el porcentaje, de lo que pasa en Internet en el tráfico son bots y el 37% son bots malignos. Entonces, el ser humano está almacenando información y está viviendo su vida diaria a través de lo virtual o a través de lo digital y está perdiendo el humano el control de eso que es digital. Entonces, cuando las máquinas se pongan a pensar lo que quieran que nosotros consumamos y el humano no pueda controlar, nuestro sistema dispositivo, que es nuestro cerebro, va a quedar a merced de lo que las máquinas decidan hacer por nosotros. Y ahí la pregunta que me hago es, ¿qué va a pasar con nosotros? Y también eso es lo que tú estás diciendo ya está sucediendo. Vamos. Hablábamos en un programa con Jorge Gómez del control mental, ¿no? Que bueno, ahí, ¿te acuerdas que te pedí unos vídeos? Te pedí unos vídeos sobre China y que habían desaparecido. También hay un control, un Big Brother, una cancela. No me los pudiste dar porque, bueno, yo los había visto porque me los pasaste en su momento. Si quieres brevemente di de qué eran para que la gente, porque luego la gente dice, ¿y eso de qué eran los vídeos? Claro, sí, bueno, estos vídeos me acuerdo que era de una de las pláticas que nosotros habíamos tenido cuando yo dije que en China ya el servicio secreto en el año 2018 estaba a través de las antenas de telecomunicaciones del 5G en China, estaban, digamos, leyendo el pensamiento de determinadas áreas sociales de China para saber qué pensaba ese grupo de personas y que se podía eventualmente entrar a la cabeza de forma individual de cada persona y grabarle pensamientos o inclusive hablarle a la cabeza de esas personas porque eran personas que eran disidentes Ujú. a Xi Jinping, ¿no? Entonces, muchas personas se terminaban suicidando, otras terminaban denunciando, diciendo que la policía del pensamiento ya realmente existía, que ya no era un tema de lo que tú publiques, que eran los videos que se veían en TikTok, digamos, en Occidente, donde la gente que hablaba mal de China rompían la puerta y venían a secuestrarlo, porque eso no era necesario, porque si puedo entrar a tu cerebro no necesito ver lo que tú estás escribiendo, no necesito que me pongas 365 likes para saber que te gustan los perros o que pueda conocerte más de lo que te conocen tus padres. No, me meto en tu cerebro porque sabemos que el cerebro maneja frecuencias que son eléctricas y que a través del corazón generamos un electromagnetismo. Los pensamientos son eléctricos y las emociones son magnéticas, por lo tanto somos electromagnéticos, y que eso a través de una antena que maneja radiofrecuencias se puede eventualmente hacer. En el nazismo se utilizaban armas ultrasónicas para justamente manipular a la gente a que bajara al estado de crítica contra Hitler. Entonces los adormecían a través de estas radiofrecuencias y le ponían una radio con las noticias de Hitler que les hablaba todo el día de lo grande que era el nazismo y que todo lo que era. Entonces los volvían prácticamente unos hámster. Y esto se hizo un montón de denuncias en China.
obviamente el noticiero Noticias de China, que fue el video que te mandé, había 2 videos, desaparecieron esos 2 videos de internet, cosa que dije, bueno, por suerte lo has podido ver, o sea que por lo menos tengo a alguien que me puede creer que eso realmente existió, o sea que no estoy hablando ciencia Ujú, ficción. Y después escuchándolo al científico español Rafael Yuste, que hablaba de la optogenia, que es ujú. esta tecnología que con la luz puedo grabar recuerdos o borrar recuerdos de los ratones, y si se puede hacer con ratones que tienen el 66% del ADN del ser humano, obviamente se va a poder hacer con nosotros. ¿Y quién va a poder manejar esa optogenia? Bueno, los satélites de 5G, y va a ser mucho peor los satélites 6G porque va a ser 100 veces más que el 5G, y el 5G es 400 veces más rápido el parpadeo del ojo por segundo. Y en Corea del Sur también hubo otro experimento, porque como tú bien sabes, y lo deben saber muchos que nos están mirando, hay una ola de suicidios muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron una frecuencia electromagnética para que la gente se dejara de suicidar y la tasa de suicidios mermó. Pero se puede comprobar realmente que si somos seres electromagnéticos y emitimos una frecuencia electromagnética, tenemos un campo de aura que tiene 90 centímetros alrededor nuestro, que tiene un color, que a través de una cámara se puede ver si estamos emanando un color rojo, negro, azul, en base a las emociones que emitimos y en base a los pensamientos también que tenemos, obviamente podemos entrar a ese campo magnético. ¿Y quién puede entrar a ese campo magnético? Los satélites. Y los satélites que tengan justamente una conectividad que sea 400 veces más rápido que el parpadeo del ojo por segundo. Entonces, no es que cause cáncer las antenas de 5G, lo que permite es que puedas hablar de lo que vengo hablando en los últimos 3 años, que tiene que ver con la Internet de los cuerpos, donde una de las razones por las cuales la gente va a almacenar su información ya no va a estar en un dispositivo como este, sino va a estar en el ADN, que nuestro ADN es 100.000 veces más potente que cualquiera de estos dispositivos, y ante esta cuestión de que nos van a dar los pensamientos y nos van a hackear los pensamientos sin que nos demos cuenta, muchos que tengan la capacidad de pensamiento y que tengan el dinero para costear todo eso van a decir, no voy a guardar en este celular que por más tecnológico que se abre y todo lo demás, me sirva. No, me lo voy a guardar en el ADN, porque ahí va a ser difícil que me puedan leer la frecuencia cerebral o que me puedan hackear mi ordenador o mi celular. Entonces, Ujú. dentro de esa cuestión, vemos que la libertad mental, que es lo que dicen los neuroderechos, por ejemplo, que es lo que plantea tanto Rafael Juste en Naciones Unidas, es una realidad. Vamos ante el fin de la libertad mental, y la libertad mental va a significar que no que importe lo que tú como Plácido o Cris piensen, sino lo que piensa un determinado grupo de personas que puedan Una atentar. zona, un área, ujú, un Claro, grupo. porque no le importa a las empresas que manejan datos lo que diga tu algoritmo o lo que diga el mío. Le importa lo que es la gran masa de datos, esto que hablamos de los macrodatos, ¿no? Para poder Ujú. lograr estos microdatos que sí son útiles, pero el microdato no importa tu dato o el mío, importa lo que 100.000 personas están generando datos. Y ahí me preocupa, que 100.000 personas estén diciendo que se puede leer, por ejemplo, el pensamiento de las personas y que se puede hackear el pensamiento de las personas. Entonces, Bueno, ahí, Chris, cuando se habla de estos temas, bueno, ha pasado uno en el chat, pero que no pasa nada, eso suele ocurrir y que, vamos, ni me preocupa, pero pueden haber decenas o que nos dejarán. Entonces, es que cuando tocas determinados temas, la gente considera que eso es como conspiranoico y que no tiene una base científica. Bueno, se ha visto que hay modelos y se han hecho públicos, modelos que leen el pensamiento de inteligencia artificial, públicos, de open source, con sí, investigaciones, es decir, el negar la evidencia, evidentemente la verdad última no la sabemos, muchas cosas son eh, cosas que podemos pensar o reflexionar y no ser verdad, eso es verdad, pero no poder reflexionar sobre el tema o sobre noticias nos vuelve no querer ver una realidad que está ahí y nos vuelve como idiotas ante algo que no queremos ver, y es que todo eso existe. sí, Y ese tipo de investigaciones que hoy publicaba Tomás Prado, ha hecho una publicación sobre un documento de la CIA sobre control mental. Oye, pues eso se ha hecho, son documentos desclasificados. No, es que si sí. de eso no se puede hablar, pues bueno, porque te convierte en un conspiranoico, en un, no sé. Hay mucha cultura de todo eso, ¿eh? Sí, Y, por eso, digamos, de los últimos 5 años que me gustaba mucho en las conferencias hablar de estos temas, bajé un poco relato porque me di cuenta que mucha gente al hablar de esas cosas lo que sí, generaba era esto que tú rechazo. dices, ¿no? Que digan, es conspiranoico, no sé qué, porque claro, ante esta cuestión de no quererme poner a averiguar, porque yo lo que haría si escucho a un man que habla de estas cosas y yo no tengo ni idea de lo que está hablando, no me pongo en el plano de criticarlo, me pongo en el plan de investigar. Y si veo
que lo que Pero está bueno, diciendo... Rafael Yuste, que es una eminencia, que ha trabajado con la administración Obama, es, bueno, español, bueno, está español o de otra, pero que bueno, está ahí y hace esas declaraciones de cómo trabajan Sí, sobre el cerebro, cómo trabajan metiendo recuerdos en ratones, cómo modifican sus conductas, manipulación a muchísimos niveles. Pero bueno, el tema del control mental, manipulación mental, a nivel tecnológico, a nivel de los gobiernos, esto no es conspiranoico, es que eso se sabe, que no sabemos tampoco el nivel, ni qué consigue ni qué no, porque no lo van a publicitar, evidentemente, y ahí podemos imaginar y elucubrar, y cada uno que piense lo que quiera, pero no poder hablar de eso es claro. como tener un miedo, un respeto a algo que no debemos por qué tenerlo. Claro, bueno, y fíjate que una de las cosas que la historia tiene que de alguna manera darnos la razón en cuanto a lo que estamos hablando es que las frecuencias de la música, ¿no? Antes tenían otro calibre de hertz, ¿no? O sea, estamos hablando de 440 y 432 hertz. Y desde el nazismo se dice que se cambió la calibración, ¿no? De la forma en que se escucha la música para justamente no lograr que el ser humano se potenciara con la frecuencia, porque es más que obvio que la música también nos puede condicionar en nuestra capacidad de pensamiento. Por ende, fíjate qué casualidad que la gente que suele ser pensante, que suele ser tranquila, que suele ser científica, le encanta la música clásica, le encanta la música que es armoniosa. Y fíjate, todas las personas que son ruidosas y que les gusta la fiesta, el descontrol, que no piensan, que están pensando en vivir el presente y todo lo demás, y les importa un rábano el futuro, les gusta música donde el lenguaje es obsceno, donde la melodía obviamente te aturde y donde, bueno, obviamente la música te condiciona también tu vocabulario, porque tú sin querer estás repitiendo canciones que después Una seguramente frecuencia, ¿no? te generan una frecuencia mental. Entonces, lo que no entiende la gente es que cuando canta una canción está repitiendo algo que le trae todo un magnetismo a su cuerpo y a su realidad, que puede ser que no le guste y que está creando su realidad en base a esa canción que tanto está cantando y que le hace tener una frecuencia mental acorde al nivel de vibración de esa música. Por ende, lo dijo Emoto con el estudio que hizo en Japón del agua, donde tú le hablabas al Ujú, agua y el agua sí. generaba cuestiones cristalinas en base a la palabra. Entonces se ha demostrado que si nosotros somos agua en un gran porcentaje, podemos a través de la palabra manipular al átomo, que el 99% del mismo está vacío, o sea, está vacío de información. O sea, somos un por ciento de información y eso es lo loco. Entonces, hay muchas cosas que no están estudiadas o que no están de alguna forma en O el tampoco ámbito, se quiere que se conozcan, ¿no? Ni tampoco se quiere que se conozcan. profundicen en ese sentido. Claro, y eso tiene que ver también con este tema de que estamos, como decía recién, en una era de que la verdad murió, estamos en una era donde cualquier persona puede decir cualquier cosa y la gente que no piensa es reactiva a lo que escucha y dice, no, porque tal persona lo dijo, no, pero ponte a investigar, o sea, no creas ni siquiera lo que digo yo, o sea, investigalo, cuestiónatelo, desglosa, porque esa es la mejor manera que puedas aprender algo y que te cuestiones, no desde el lado de, ah, no, yo no estoy de acuerdo. Yo me acuerdo hace muchos años en la universidad, en Argentina, dando encima una clase, en una clase de posgrado, me acuerdo, hablaba de esta cuestión de que íbamos a tener relaciones con robots. Y veía que tres chicas adelante se reían y decían, ah, bueno, si viene el amante robot, mejor, porque la verdad mi novio la tiene chica, o no me va a engañar. Y yo veía que se reían y yo les decía, mire, no se rían porque va a pasar, no ahora, sino más adelante, y tal vez no ustedes, sino sus hijos van a tener que vivir eso. Entonces empiecen a analizar y no crean esto que les estoy diciendo que en el 2045 vamos a tener más relaciones con robots que con humanos. Investíguenlo, vean cómo va evolucionando las redes sociales con relación a las parejas, vean el ámbito de cuánto deseo se tiene por lo corporal y si realmente lo corporal es esa cuestión de liberación de neuroquímicos por el acto sexual o es por la cuestión que me genera un abrazo. Y como no estoy abrazando, tal vez no estoy queriendo relaciones sexuales, tal vez lo que estoy queriendo es que me den un abrazo. Ojo con esas cosas, porque en definitiva, el que más analiza es el que más puede decir que un poquito de verdad de lo que dice tiene. Pero el que solamente es reactivo, rechaza lo que ve o lo acepta sin analizar, no hay inteligencia. Entonces, ¿qué me viene a hablar de la inteligencia artificial o la inteligencia humana cuando no hay inteligencia humana? Porque se está muriendo, la Bueno, tenemos.
Pero potencial. vamos a vivir una guerra humana, guerra del ego, porque la gente no va a aceptar. Yo me acuerdo en un Twitter que decían, no sé cómo la gente actúa de esa manera. Y yo contesté, bueno, realmente es que esa gente que actúa muchas veces de esa manera, si aceptara actuar de otra, entendería que ha estado toda su vida equivocado. Y es muy duro eso también. Cuando uno lleva un estatus de seleccionar cosas o le han vendido una forma de ser, cambiarla requiere entender que ha vivido mucho tiempo engañado y eso es muy duro. Es preferible vivir una mentira muchas veces. ¿Sí? Es que es más fácil, por eso, al cerebro le Requiere, gusta. requiere humildad y el cerebro le cuesta aceptar eso también. Claro, le gusta quejarse al cerebro y le gusta tener la razón, pero el tema está en que podamos de alguna forma no depender tanto del cerebro que tenemos en la cabeza. Utilicemos otras inteligencias que van a ser mucho más explotadas y mucho más necesarias que la inteligencia que tenemos en el cerebro que hoy está mal utilizada porque se usa nada más la memoria, en los que usan la memoria. Pero en la parte prefrontal está la parte más importante porque es la que nos permite pensar sobre el pensamiento y eso es lo que permite que podamos decir que algo de esperanza de la humanidad aún tenemos, porque tenemos gente que está pensando, tenemos gente que podrá hacer un mínimo porcentaje, porque el otro día escuchaba a Freddy Vega, que tiene una empresa de educación en América Latina, que decía que solamente el 5% de la población estudia después de graduarse. O sea, estudia significa que realmente estudia. O sea, solamente el 5% de la población realmente podríamos decir que puede salvar al otro porcentaje, y te diría que sí, porque cuando se hablaba en un principio de que si las máquinas nos iban a reemplazar o no, leí un libro que era de Martin Ford, que fue uno de los primeros libros que hablaban de la inteligencia artificial a mediados de los años 2000, y él mismo decía, potenciemos a un humano, porque un humano puede reemplazar a 10.000 humanos, un solo humano. Entonces tenemos ese potencial, que un humano muy bien preparado puede reemplazar a 10.000 personas por la capacidad de pensamiento y la capacidad de visión que tiene esa persona. Por eso tenemos en grandes países a nivel mundial, de primer mundo, líderes que tienen esa visión y que mueven a masas. Y esas masas, o también personas que pueden considerarse influencer, mueven a masas y es una sola persona que mueve todas esas masas para que de alguna forma esas masas empiecen a hacer lo que esa persona, única persona, les diga que tienen que hacer. Entonces siento que ese 5% de la población pensante que tenemos puede salvar al resto de la población y la puede le puede hacer entender sobre todo que esta hibridación que vamos a tener que todos sí o sí vivir para esta nueva industria que estamos atravesando, va a tener que ser necesaria y para eso vamos a tener que seguir el modelo de Singapur, donde vamos a tener que pensar no en subsidios, sino en reentrenamiento laboral en las personas, los chicos, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Todos vamos a tener que ser reentrenados, porque la educación que tenemos es una educación totalmente obsoleta. Ahí No tiene nos han hecho una pregunta que yo también me he quedado un poco, no te la he querido hacer al principio, pero ahora que estás haciendo la reflexión sobre la educación, me viene, bueno, hacemos dos preguntas, dos reflexiones y también terminamos, vamos terminando. Esta es sobre lo de la educación que has dicho antes. Al principio has hablado de un método de educación que probaste en el metaverso, bueno, exactamente, donde la mejora era entre un tiempo y otro tiempo, entre 50 minutos y 2 horas. Mm, Y entonces, bueno, nos han preguntado en el chat, y yo también, ¿no? Es decir, exactamente, porque aquí hay una gran crítica. Tuvimos al doctor Ezpeleta, que es, bueno, no voy a contar otra vez la historia porque siempre cuento la misma historia, pero bueno, el doctor Ezpeleta, que es vicepresidente o presidente de la Asociación de Neurología en España, que me perdone si me equivoco, que básicamente dijo que la inteligencia artificial era algo involutivo para la biología del cerebro, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que hay es, luego tuvimos un debate y hay un acercamiento, no es tan clickbait, no es solo el titular, pero lo que te quiero explicar es que hay un gran debate sobre el método de aprendizaje o formas de aprendizaje y cuáles son mejores, ¿no? Si los métodos tradicionales, los nuevos, tú cuando has soltado esta frase, tanto yo he querido saber más, pero no era el momento porque tampoco la charla mm. era de educación, y ahora también por el chat y al principio lo han preguntado, en qué consiste ese método y esas mejoras que tú has sido capaz de cuantificar. Explícanos un poquito de eso mejor, porque es importante, ¿no? El Bien. proceso de aprendizaje, acelerarlo, mejorarlo con este tipo de tecnologías, o hay otra tendencia que es volvamos al método tradicional. No, 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 no. Coméntanos un poco. No, porque volver al método tradicional significaría que estamos preparando a los jóvenes para las fábricas. Porque si analizamos el método prusiano de educación,
fue pensado hasta sigilosamente en el armado de la sala para que todos se sentaran como que fuera que están enseñando a máquinas y todos tienen que repetir porque en el fondo son todos máquinas que cuando salgan van a tener que trabajar en una fábrica, van a tener que estar haciendo esto, ¿no? O esto. O sea, pero no utilizar esto, que eso es lo que realmente tenemos que pensar hoy en día. Y esto va de la mano a la velocidad que estos dispositivos nos están llevando. Pero hoy el campo del conocimiento está generando una explosión, que por eso Yuval Harari menciona tanto de este Homo Deus, porque él dice que cuando nos pongamos un implante vamos a descargar Wikipedia y todo lo demás, pero sin necesidad de ese implante, hoy lo que estamos viendo es que el conocimiento se duplica, y lo dijo el presidente de Nokia hace 3 años, se duplica cada vez más rápido, y hasta el año pasado era 12 horas que se duplicaba el conocimiento, y un solo año de inteligencia artificial en el mercado son 10 años en lo que avanza la industria. O sea, un solo año de inteligencia artificial te avanza 10 años de industria. Ante esa realidad decimos, bueno, ¿cómo podemos aprender? Entonces, lo desgloso de la siguiente manera. Nosotros tenemos 3 sistemas educativos. El prusiano es el primero, por lo tanto podríamos denominar educación 1.0, que es el docente dando la clase, los alumnos repitiendo, el nivel de puntuación de 1 a 10, si te sacas un 2 o un 4 no tienes capacidad, no hay diferencia en inteligencias, según Gardner nosotros tenemos multiplicidad de inteligencias, pero en el método prusiano no hay multiplicidad de inteligencias, solamente tenemos una sola, que es la memoria y la repetición. Y después tenemos la educación 2.0, que es un sistema que a partir de la situación sanitaria en el 2020 nosotros empezamos a ver que se empezó a implementar mucho más de lo que antes de la situación sanitaria se empezó a ver, que era que la persona esté dando la clase, como estamos nosotros ahora hablando, donde hay un ordenador en el medio, donde te pongo slides, y prácticamente eso vendría a ser la diferencia, ¿no? Que en vez de ser físico pasa a ser digital. Pero en la educación 3.0 vemos que podemos jugar con la gamificación, podemos jugar con la gratificación, ¿no? De que a través de ese juego puedes ganar y te estimula, te genera pasión por aprender, la competitividad con tus compañeros. Empiezas también, en efecto, a utilizar ese espacio metaversal para realmente aprovechar que la educación sea una experiencia. Y como lo dicen en algunos informes educativos, lo bueno del ámbito metaversal es que, por ejemplo, en algunos casos hablaban de que en 2 horas aprendes en 50 minutos lo que es en 2 horas en un método digital o real. Y algunos hablaban de 30 minutos inclusive, que en 30 minutos tú aprendes lo que en un espacio normal aprenderías 2 horas. Entonces, la velocidad que implica estar en un espacio donde te conectas con el conocimiento, estás dentro del conocimiento, porque por eso cuando hablamos del metaverso es tu avatar entra, pero tu avatar en representación tuya, tú entras a estar dentro de la historia, entras digamos, a estar con Colón al lado del descubrimiento de América, o estás al lado digamos, de Armstrong poniendo la bandera de Estados Unidos en la luna, o sea, o estás desglosando un cuerpo humano para poder ver justamente cómo se compone, o estás dentro de un espacio de gamificación donde a través de recompensas o a través justamente de ejercicios donde practiques, puedas jugar un poquito con este concepto de educación 3.0, donde utilizamos la virtualidad, utilizamos el espacio metaversal, la gamificación, utilizamos también la inteligencia artificial, porque ya el docente no pasa solamente a esta cuestión de te repito la información, no, el docente es un guía que te va a ayudar a lo que la inteligencia artificial, que en definitiva, hace poco en una conferencia una docente se me enojó, era una mujer muy adulta y dijo, no estoy de acuerdo con usted porque se nota que usted lee, pero la verdad que nunca los docentes van a dejar de existir. Yo le dije, señora, yo también soy docente y yo lo que le puedo decir es que para que no dejemos de existir, tenemos que inspirar a los chicos, no adoctrinarlos, porque el rol nuestro de aquí a los próximos años no va a ser darles información. Hoy la información los chicos la tienen en Google. Lo que nos va a tocar a nosotros como docentes es ser guías, instructores de lo que la inteligencia artificial, a través de un avatar, que vamos a poder elegir digamos, a ver a alguna cantante que sea linda, a Britney Spears, por ejemplo, la vamos a poner como profesora con las trencitas, ¿no? Y que nos dé la clase de Britney Spears. Pero claro, nos va a tirar toda información técnica, que tal vez nosotros como humanos podemos cometer algunos errores. Pero ¿en dónde va a quedar el docente? No va a ser el rol de Britney Spears que te está dando la parte técnica, sino el que te va a inspirar, el que te va a guiar, el que te va a acomodar las ideas que saques de internet. Y todo eso va a ser posible a una experiencia educativa
y va a ser diferencial en un momento donde nosotros no podemos sentirnos que sabemos nada porque el conocimiento se nos está escapando de las manos. Razón por la cual la fusión con la inteligencia artificial es más que importante para que podamos entender que el ser humano necesita de esa eficiencia porque la evolución, que lo decía Ray Kurzweil con la ley de procesos acelerados, que cuando una tecnología crece, las demás crecen, es lo que está pasando hoy. Y cuando podamos conectar el planeta Tierra con el Internet satelital, como Starlink o OneWeb, o Amazon, que van a conectar todo el planeta Tierra y estemos conectados a un punto que todo tenga sensores y todo genere datos, el conocimiento va a explotar a un punto que el ser humano solamente va a tener que estar adecuado a no lo técnico, sino a lo que sea realmente humano, donde va a estar el error, donde va a estar el contacto, donde va a estar realmente la capacidad o la esencia humana manifiesta para mostrar que ese ser humano tiene un valor o un concepto que lo hace todavía ser útil en la sociedad. Entonces, dentro de ese concepto de educación 3.0, el espacio metaversal no es solamente que te sientes y veas un avatar, eso simplemente es algo que es accesorio. Lo que hace realmente interesante a una experiencia metaversal es que tú puedas explorar cuestiones que en el ámbito físico o en el ámbito que nosotros en este momento estamos haciendo, que es el ámbito digital, no podemos hacer. Porque bien sabemos, y lo dicen bien los neurocientíficos, que mientras más estímulos nuestras neuronas tienen, más aprenden. Y si encima logramos tener gratificación, porque estamos acostumbrados, y si no, fijémonos en lo que hace la máquina tragamonedas, que nos genera ese deseo de gratificación constante, o las redes sociales con el color rojo en las notificaciones, lo mismo puede pasar en la educación, que utilice ese medio de aprendizaje a través de todas estas tecnologías que dije en un principio, que son un conjunto de tecnologías que van a potenciar nuestra forma de aprender, van a lograr que podamos aprender en lo que aprenderíamos en 2 horas, en 30 o 50 minutos. Y eso, en definitiva, es un poco el resumen de lo que es la educación 3.0. Perdón que hablé demasiado rápido, pero era muy extenso lo que tenía que decir. Bueno, dice, yo sí que voy a buscar una novia, me da igual que digan otros. Bueno, evidentemente el tema de la educación, con lo de las novias llegaré, haremos algún programa, novios, novias. El tema de la educación, y dejaremos aparcado aquí, evidentemente es un mundo lleno de oportunidades donde hay una gran transformación y cambio de roles. Yo creo que es más que necesario, y aquí los países que adapten o adopten este tipo de medidas son los que serán más competitivos y generarán un futuro y unas generaciones más preparadas y mejores. Es verdad que en el programa de Ezpeleta se comenta el fracaso de eso porque se ve que han habido, no sé exactamente los estudios, ¿vale? Pero sí que vimos varios estudios europeos donde habían aplicado varias tecnologías y parece que se habían fracasado, ¿vale? Con esto no quiero decir que ese modelo esté destinado al fracaso para nada, sí que quiero hacer la reflexión que es verdad que vamos a un mundo nuevo, a un tipo de educación nueva, en el que no sabemos tampoco cómo construir eso de una forma metodológica y que tenga una experiencia de muchísimos años y que funcione, ¿no? Está claro que la educación que hemos tenido hay cosas que sí que funcionan, ¿no? Y que las tenemos comprobadas. Lo que pasa es que a lo mejor ya no funcionan para lo nuevo. Pero claro, crear algo nuevo requiere probar y fallar. Y eso en lo público es complicado, ¿no? Es algo nuevo que tenemos que poder afrontar, y los países, porque claro, esto no lo afronta un individuo ni un grupo, ¿no? Es un colectivo, aunque se empiece por lo privado, el poder experimentar con ello, porque si no, no puedes cambiar, ¿no? Hay cambios radicales. Eso pasa en la salud, pasa en la educación, pasa en la alimentación, en un montón de historias, ¿no? Que necesitamos innovación y que, claro, tenemos mucho miedo porque es como una experimentación, de alguna manera, ¿no? Y pueden haber fracasos, y el fracaso es como vendrá asociado a la tecnología, cuando a lo mejor no es el problema de la tecnología, es de cómo se ha aplicado esa tecnología o el contexto o muchas cosas, ¿no? Pero ya sabes Sí, cómo funciona esto. exacto, pero igualmente creo que el mensaje que es importante que podamos transmitir después de estas reflexiones del día de hoy es que realmente podemos conseguir que la eficiencia se incremente al 100% y la productividad, como en este caso que este informe que se vio, en ese informe que leí en el diario el otro día, donde hablaba de que, bueno, estas empresas chinas que están automatizando todo, a los que son inversionistas les encanta la automatización porque crecen hasta un 200% en productividad. Y de alguna forma, el hecho de que pensemos que los trabajos que se automatizan eh, traen un beneficio económico para los empresarios o para los inversionistas, bueno, pensemos que no todo se puede automatizar todavía
y que de alguna forma lo que hoy se puede decir es que se puede automatizar determinadas tareas en tu trabajo que hagan que no pierdas tu trabajo, sino que te potencies con esas automatizaciones que hagas digamos, en el día a día. Ahora, pero si tú no automatizas nada en lo que haces, y evidentemente sí vas a quedar fuera del mercado y no vas a estar ni siquiera en la industria 3.0. Porque el claro mensaje de la industria 5.0, que es lo importante para que la gente pueda entender, los que todavía no entienden la diferencia entre la cuarta y la quinta, es que es cómo me puedo hibridar, para lo que decía Ray Kurzweil, tener ese pensamiento híbrido, pero sin olvidarnos, que no lo menciona Kurzweil, de que si bien hablamos de un pensamiento híbrido, no es que la inteligencia artificial me haga todo, sino que de alguna forma lo artificial me permita potenciarme mucho más con lo biológico que tengo, y lo biológico potenciarlo desde todo esto que hablamos antes, ¿no? Desde el autoconocimiento, que obviamente en los momentos de silencio es donde más me puedo llegar a conocer. Entonces, olvidarnos un poco del celular va a ser más que necesario durante por lo menos 30 minutos al día para que podamos tener un espacio de silencio, para poder reflexionar cómo vamos a hibridarnos con esta inteligencia artificial, y a partir de ahí creo que podemos tener una solución por lo menos individual. Ahora, pensar en una solución macro y el escenario que vemos, déjame que te lo diga en base a lo que pienso que va a pasar y ojalá que me equivoque, aunque hay videos míos en el 2019 que muchas cosas que están pasando hoy en una conferencia que di en el Congreso de Argentina, que era el futuro de la humanidad, Congreso de la Nación Argentina, están en Google. Lo que pasó en ese video pasó después con la pandemia y todo lo demás, entonces lo que voy a decir ahora creo que me da miedo si llega a pasar. Que si vemos que el mundo va como va, lo que vamos a ver es que no vamos a ver países ricos o pobres, vamos a ver ciudades, porque ya no son países, vemos ciudades, en España hay ciudades, en América Latina hay ciudades, en Estados Unidos hay ciudades, en China hay ciudades, que no tienen nada que ver con la realidad de las otras ciudades. Entonces, ojo, no hablamos de supernaciones, sino que hablamos de superciudades, con superhumanos, que esos superhumanos de alguna forma van a generar una brecha no económica, sino biológica, que va a generar que realmente ese escenario apocalíptico, que en Homo Deus tanto se habla del Homo Deus, realmente lo veamos, que veamos ciudades hipertecnológicas con humanos que van a ser no humanos, porque van a estar con otro tipo de intereses o con otro tipo de tecnologías diferentes a las que nosotros utilicemos, y que van a generar una discriminación no económica, sino biológica. Espero que este escenario, Casi una nueva especie, casi una nueva especie. una nueva especie, espero que este escenario no sea real, porque todo indica que el humano sigue siendo egocéntrico, sigue siendo racista, sigue siendo Selectivo, competitivo. selectivo, competitivo. Entonces, no vamos a una humanidad igualitaria donde todos vamos a ser superhumanos. No, vamos a una humanidad donde vemos que los rusos quieren exterminar a los norteamericanos, que los chinos quieren exterminar a la humanidad. Entonces, ojo, porque se van a potenciar biológicamente para ser una raza superior. La única diferencia del nazismo con lo que estamos viendo hoy es que Mengele por ahí hacía modificaciones en el ADN y mandaba a la gente en Brasil para que todos sean rubios de ojos claros, pero no tenía el poder de la biotecnología y de la inteligencia artificial que hoy laboratorios en China, en Rusia, A bajo coste. a bajo coste, que pueden lograr ese escenario de convertir a un grupo selecto de personas, y si no, déjame que te diga lo que está pasando en Neón, en Arabia Saudita, que dicen que va a ser la ciudad de los robots. Y que, ojo, porque la robot Sofía ya es saudí, o sea, le dieron hace unos años la nacionalidad saudita. Entonces, ojo, porque este escenario lo estamos viendo con un epicentro que puede ser la ciudad de Neón, que está catalogada como la ciudad de los robots. Y el gran epicentro después para que otras ciudades en China, en Rusia, en Estados Unidos, se conviertan en ciudades como la que estamos hablando. Y ojo, porque Elon Musk y Bill Gates están planificando en tener sus Comprar una propias. ciudad, pues sus propias ciudades, sí. Y ahí es donde hablamos de si este tipo Elon Musk tiene a los 100.000 humanoides que quiere lanzar próximamente, va a ser la ciudad de los robots, pero en Estados Unidos. Entonces estamos armando un mundo que no tiene tanto que ver con esta cuestión de lo biológico, sino que tiene que ver con esta cuestión de empoderar a lo no biológico, y encima, detrás de eso no biológico hay gente que, ojo, porque tienen anhelos o deseos que no van en concordancia a manejar una igualdad en los derechos humanos. Eso es lo que veo y que temo que puede pasar.
Bueno, Chris, lo vamos a dejar aquí. Tus charlas siempre son que podemos estar horas, horas y horas. Llevamos 2 horas y media. Yo creo que hemos abusado bastante de ti, de tu tiempo, de tu agenda, que siempre estás disponible para XHub ahí. Yo creo que es un placer escucharte todo lo que has propuesto con una mentalidad abierta y tocando cualquier tema de forma valiente, trasladando toda tu experiencia y conocimiento. Y bueno, seguro que te gusta muchísimo la comunidad. Estamos en contacto y hasta la próxima. Nos vemos. Un saludo para Cuídate, todos y un para ti. abrazo. Abrazo, cuídate. Hasta luego.